Imagina por un momento que estás caminando por un bosque primitivo, donde el aire está cargado de humedad y los sonidos de la naturaleza parecen susurrar secretos milenarios. Cada hoja que cae, cada ave que canta, y cada pequeño insecto que cruza tu camino es parte de una historia que comenzó hace millones de años, una historia de cambio constante, adaptación y asombrosa creatividad biológica. Esa historia es la de la evolución, un proceso invisible pero poderoso que ha dado forma a toda la vida que conocemos hoy. La evolución no es simplemente un concepto científico, es la narrativa profunda que conecta el pasado y el presente de cada organismo, desde la bacteria más diminuta hasta el majestuoso elefante que pisa la Tierra con su presencia imponente. Los primeros naturalistas, como Charles Darwin, comprendieron que los organismos no eran estáticos, sino que se transformaban lentamente con el tiempo. Sus observaciones en las Islas Galápagos, por ejemplo, revelaron que los pinzones no eran todos iguales. Sus picos tenían formas distintas, adaptadas a los diferentes tipos de semillas que consumían. Algunos eran cortos y fuertes, ideales para semillas duras, otros eran largos y delgados, perfectos para insectos escondidos en la corteza de los árboles. Esta variación entre individuos de la misma especie le permitió a Darwin intuir que ciertos rasgos podían ofrecer ventajas de supervivencia en determinados entornos. Así nació la idea de que el cambio no era azaroso ni mágico, sino guiado por fuerzas naturales que favorecían a quienes estaban mejor equipados para enfrentar los desafíos de su mundo. La evolución, entonces, es un proceso de cambio en las características hereditarias de las poblaciones a lo largo del tiempo. No ocurre de un día para otro, sino gradualmente, a través de generaciones y generaciones. Pero para entender cómo sucede, primero debemos mirar de cerca las poblaciones, que son grupos de organismos de la misma especie que viven en un área específica y se reproducen entre sí. Dentro de estas poblaciones, siempre existe variación, no hay dos individuos idénticos, y esas diferencias pueden marcar la línea entre sobrevivir o desaparecer. Por ejemplo, imagina un lago lleno de peces. Algunos nadan un poco más rápido, otros tienen un color que los hace más visibles a los depredadores, y algunos desarrollan comportamientos inusuales que los ayudan a encontrar alimento. Estas diferencias, aparentemente pequeñas, son la materia prima sobre la que actúa la evolución. Cada variación genética tiene su origen en mutaciones, cambios aleatorios en el ADN que pueden surgir por errores en la copia del material genético o por influencias del entorno, como radiación o químicos naturales. La mayoría de las mutaciones son neutras o incluso perjudiciales, pero algunas resultan beneficiosas, proporcionando ventajas a quienes las poseen. Imagina un conejo en un prado donde la nieve cubre la tierra durante gran parte del año. Un conejo con pelaje más claro pasará desapercibido ante los depredadores, mientras que uno con pelaje oscuro será fácilmente detectado. Con el tiempo, la población tenderá a tener más conejos de pelaje claro, porque estos sobreviven y dejan más descendencia. Esta es la esencia de la selección natural, un mecanismo que actúa silenciosamente pero con un poder transformador. Pero la selección natural no es la única fuerza que modela a las poblaciones. También existen procesos aleatorios, como la deriva genética, que afectan sobre todo a poblaciones pequeñas. Imagina un pequeño grupo de insectos aislado en una isla. Por simple azar, ciertos alelos pueden desaparecer de la población, incluso si no ofrecen ventajas o desventajas. Este efecto puede cambiar la composición genética de la población sin que intervenga la selección natural, demostrando que la evolución es un proceso complejo donde el azar y la necesidad se entrelazan. Otro factor importante es el flujo génico, o la migración de individuos entre poblaciones. Cuando un ave se desplaza de un bosque a otro, lleva consigo su carga genética, introduciendo nuevas variaciones que pueden aumentar la diversidad, por ende, la capacidad de adaptación de la población receptora. Es como si la evolución fuera una gran tela tejida con hilos que se entrecruzan. Mutaciones, selección natural, deriva genética y flujo génico son los hilos que, juntos, crean los patrones únicos de cada especie. Mientras observamos estas dinámicas, podemos notar que la adaptación es un proceso fascinante y continuo. Los organismos no cambian porque quieran adaptarse, sino porque aquellos que poseen características que les permiten sobrevivir y reproducirse tienden a transmitirlas a la siguiente generación. Con el tiempo, estas características se vuelven más comunes en la población, modelando la apariencia, el comportamiento y la fisiología de los seres vivos. Es un proceso lento, pero implacable, que ha dado lugar a la increíble diversidad de formas de vida que vemos hoy, desde los árboles gigantescos que parecen tocar el cielo, hasta los diminutos microorganismos que prosperan en los entornos más extremos. En este viaje a través del tiempo, cada organismo es un testimonio de la historia evolutiva de su especie. Al mirar a un ave que canta en la rama de un árbol, a un pez que se esconde entre corales, o a un insecto que se camufla entre hojas, estamos viendo el resultado de millones de años de cambio, selección y adaptación.
Cada rasgo, por pequeño que parezca, tiene su razón de ser, su historia de supervivencia y éxito en un mundo cambiante. Así, la evolución no es solo un concepto científico, sino una narrativa viva que conecta el pasado con el presente, y nos permite entender cómo los organismos se relacionan con su entorno, entre sí y con la historia de la vida misma. Cada cambio en una población, cada variación genética, cada pequeña ventaja de supervivencia es un capítulo en esta historia infinita, y mientras más observamos, más descubrimos que la vida no es estática, sino un río que fluye sin cesar, esculpiendo formas, comportamientos y estrategias que garantizan la perpetuación de la existencia. Nos adentramos en la esencia de la evolución y la selección natural. Ahora es momento de observar más de cerca a los actores principales de esta historia, las poblaciones y las variaciones que existen dentro de ellas. Imagina que nos acercamos a un claro en el bosque y vemos un grupo de ciervos pastando tranquilamente. A simple vista, pueden parecer todos iguales, pero si miramos con atención, notamos diferencias sutiles. Algunos son más altos, otros tienen cornamentas más grandes, algunos se mueven con más agilidad, mientras que otros poseen un pelaje más oscuro o más claro. Estas diferencias individuales, conocidas como variación genética, son fundamentales para que la evolución funcione. Sin variación, no hay materia prima sobre la cual la selección natural pueda actuar. Una población se define como un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un mismo lugar y que se reproducen entre sí. Cada población es como un microcosmos de la diversidad biológica. Por ejemplo, los ciervos de este bosque forman una población distinta de los ciervos que viven en un valle cercano, aunque sean de la misma especie. Cada población tiene su propia combinación de genes, su propia historia de mutaciones, migraciones y adaptaciones. Algunas poblaciones pueden ser grandes y estables, mientras que otras son pequeñas y frágiles, pero todas comparten un principio común: la variación genética es la fuerza vital que impulsa los cambios evolutivos. Para entender cómo surge esta variación, debemos mirar dentro del ADN de cada organismo. El material genético contiene instrucciones que determinan cómo se desarrolla un individuo, cómo se comporta y cómo interactúa con su entorno. Las mutaciones, cambios aleatorios en el ADN, generan nuevas variantes. Algunas mutaciones no tienen efecto aparente, otras pueden ser perjudiciales, pero algunas pocas resultan beneficiosas. Por ejemplo, en un grupo de mariposas, puede surgir una mutación que produzca un patrón de alas ligeramente diferente, haciendo que algunos individuos sean menos visibles para los depredadores. Aquellos que portan esta mutación tendrán más posibilidades de sobrevivir y dejar descendencia, y con el tiempo, esa característica puede volverse más común en la población. Pero la variación no surge solo de mutaciones. También interviene la recombinación genética, que ocurre durante la reproducción sexual. Cada descendiente recibe una mezcla única de genes de sus progenitores, lo que significa que incluso hermanos pueden ser diferentes en muchos aspectos. Esta mezcla infinita de combinaciones asegura que cada generación sea un poco distinta de la anterior, aumentando la diversidad dentro de la población y proporcionando nuevas oportunidades para la adaptación. Observemos otro ejemplo: un grupo de aves en un archipiélago. Aunque todas pertenecen a la misma especie, algunas tienen picos ligeramente más largos o más cortos, otras presentan diferencias en el color del plumaje, y algunas poseen comportamientos únicos al buscar alimento. Estas diferencias pueden parecer pequeñas, pero cada una tiene el potencial de influir en la supervivencia y reproducción de los individuos. Si el ambiente cambia, por ejemplo, si ciertas semillas se vuelven más abundantes, los picos que mejor se adapten para abrir esas semillas se volverán ventajosos. La variación genética permite que la población se ajuste, poco a poco, a las demandas de su entorno. Además de la mutación y la recombinación, otro factor clave en la variación de las poblaciones es el flujo génico, o la migración de individuos entre poblaciones. Cuando un individuo se desplaza de un lugar a otro, lleva consigo sus genes y los introduce en la nueva población. Esto puede aumentar la diversidad genética y, en algunos casos, introducir características que permiten que la población receptora se adapte mejor a su entorno. Por ejemplo, un ciervo que migra a un bosque distinto puede portar genes que confieren mayor resistencia a enfermedades, mejorando la supervivencia de la población local. Sin embargo, no todas las variaciones son producto de la ventaja adaptativa. Algunos cambios genéticos ocurren por deriva genética, un proceso aleatorio que afecta especialmente a poblaciones pequeñas. Imagina un grupo reducido de aves aisladas en una isla. Por azar, ciertos genes pueden desaparecer si los individuos que los portan no logran reproducirse, mientras que otros se vuelven más comunes simplemente por casualidad. Este mecanismo demuestra que la evolución no siempre sigue un camino predecible. El azar y la selección natural interactúan continuamente, dando lugar a resultados únicos en cada población. La variación genética es también la clave para la resiliencia de las poblaciones.
Una población con poca diversidad genética es más vulnerable a enfermedades, cambios climáticos o depredadores, porque todos los individuos comparten características similares. Por el contrario, una población diversa tiene mayores posibilidades de que algunos individuos sobrevivan ante condiciones adversas. Es como un seguro evolutivo: cuanto más variada es la población, más probabilidades tiene de persistir en el tiempo. Si seguimos observando este bosque, podemos notar que incluso dentro de un mismo hábitat, los microambientes influyen en la variación. Algunos ciervos se alimentan cerca del río, otros en colinas rocosas, algunos son más solitarios, otros forman pequeños grupos. Estas diferencias de comportamiento y de ubicación también afectan que genes se transmiten a la siguiente generación, mostrando que la evolución no solo depende de la genética, sino también del contexto ecológico. Por último, es importante recordar que la variación dentro de una población es dinámica. No es algo estático, cambia con cada generación, influida por la selección natural, la deriva genética, el flujo génico y las mutaciones. Esta variación es la base sobre la cual actúa la especiación, el proceso mediante el cual surgen nuevas especies. Sin variación, sin diversidad, la evolución se detendría, y la vida en la Tierra sería mucho menos rica y sorprendente de lo que conocemos hoy. Así, al mirar a los ciervos en el claro, a las aves en el archipiélago o a cualquier otro organismo en su entorno natural, estamos viendo mucho más que simples animales. Estamos observando el lienzo vivo de la evolución, un mosaico de variaciones y adaptaciones que, con el paso del tiempo, pueden conducir a la formación de nuevas especies y a la perpetuación de la vida en todas sus formas. La población y la variación son los hilos invisibles que tejen esta historia interminable, preparándonos para entender los mecanismos que transforman estas diferencias individuales en cambios poblacionales y, eventualmente, en nuevas ramas del árbol de la vida. Después de entender la variación dentro de las poblaciones, el siguiente paso en nuestra historia evolutiva nos lleva a la fuerza que guía muchos de estos cambios: la selección natural. Imagina nuevamente ese bosque primitivo, lleno de vida y movimiento. Cada criatura está en constante lucha por sobrevivir, encontrar alimento, evadir depredadores, soportar cambios climáticos y competir por pareja. No todos los individuos logran superar estos desafíos. Aquellos que poseen características que los hacen más aptos para su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y dejar descendencia, mientras que los menos adaptados tienden a desaparecer con el tiempo. La selección natural actúa como un filtro invisible, no porque los organismos quieran cambiar, sino porque el entorno favorece ciertos rasgos sobre otros. Volviendo a los pinzones de las Islas Galápagos, podemos imaginar una sequía prolongada que reduce la disponibilidad de semillas pequeñas. Los pájaros con picos más fuertes y grandes pueden romper semillas duras y sobrevivir, mientras que los de picos más pequeños enfrentan hambre y tienen menos posibilidades de reproducirse. Con el paso de las generaciones, la proporción de pinzones con picos fuertes aumenta, mostrando cómo el ambiente puede moldear una población sin intervención consciente. La selección natural no se limita solo a características físicas. También afecta comportamientos y estrategias de supervivencia. Por ejemplo, algunos insectos desarrollan conductas nocturnas para evitar depredadores diurnos, mientras que ciertos mamíferos aprenden a almacenar alimento para épocas de escasez. Cada comportamiento que aumenta la probabilidad de sobrevivir y reproducirse puede transmitirse a la siguiente generación, convirtiéndose en un rasgo característico de la población. Además, la selección natural puede manifestarse de varias formas: selección estabilizadora, direccional y disruptiva. La selección estabilizadora favorece los rasgos intermedios, eliminando los extremos. Por ejemplo, si en una población de aves los huevos demasiado pequeños son frágiles y los demasiado grandes dificultan la incubación, los huevos de tamaño medio tienen más probabilidades de sobrevivir, manteniendo la población estable en torno a ese promedio. La selección direccional ocurre cuando un extremo del rasgo es ventajoso, como los pinzones con picos más largos durante una sequía. Por último, la selección disruptiva favorece a ambos extremos de un rasgo, como podría ocurrir en un río donde solo los peces muy pequeños o muy grandes logran evadir depredadores, mientras los medianos son más vulnerables. Un aspecto fascinante de la selección natural es que actúa sobre la aptitud relativa, es decir, la capacidad de un individuo para sobrevivir y reproducirse comparado con otros de su población. No existe un rasgo perfecto universal. Lo que es ventajoso en un entorno puede ser desventajoso en otro. Por ejemplo, el pelaje blanco es una ventaja en un paisaje nevado, pero sería una desventaja en un bosque oscuro. Esto significa que la selección natural es dinámica y está íntimamente ligada al contexto ecológico, siempre moldeando a los organismos en respuesta a cambios ambientales y desafíos específicos. La selección natural también explica fenómenos sorprendentes, como el camuflaje y la mimetización. Observemos un insecto palo,
cuya forma y color se asemejan perfectamente a una rama del árbol donde vive. Los depredadores apenas lo detectan, lo que le da una ventaja clara de supervivencia. Este tipo de adaptación, resultado de miles de generaciones donde los individuos mejor camuflados sobrevivieron y se reprodujeron, es un testimonio del poder de la selección natural para producir formas de vida tan complejas y sutiles que parecen diseñadas, aunque surgen de manera natural y gradual. La selección sexual, un tipo especial de selección natural, actúa sobre la capacidad de los individuos para atraer pareja y reproducirse. Por ejemplo, los machos de muchas especies de aves desarrollan plumas vistosas o cantos elaborados para impresionar a las hembras. Aunque estas características no siempre mejoran la supervivencia, a veces incluso pueden ser un riesgo frente a depredadores, aumentan la probabilidad de que el individuo deje descendencia. Así, rasgos que parecen extravagantes o innecesarios pueden propagarse en la población debido a su efecto en el éxito reproductivo. Otro ejemplo lo encontramos en la resistencia a enfermedades. Algunas bacterias, cuando se exponen a un antibiótico, pueden sobrevivir gracias a mutaciones que las protegen. Estas bacterias resistentes se reproducen, y en pocas generaciones, la población entera puede volverse resistente. Aquí la selección natural ocurre a gran velocidad, demostrando que este proceso puede actuar tanto en escalas de millones de años, como en escalas breves observables en laboratorios o ecosistemas contemporáneos. La interacción entre variación genética y selección natural nos permite comprender cómo las poblaciones cambian con el tiempo. Sin variación, no habría materia prima para que la selección actúe. Sin selección natural, las variaciones no ventajosas ni adaptativas tendrían la misma probabilidad de perpetuarse que las ventajosas. La combinación de ambos procesos explica por qué ciertas características se vuelven comunes, otras desaparecen, y algunas emergen de manera sorprendente y eficaz en respuesta a desafíos ecológicos. Finalmente, es importante destacar que la selección natural no es un proceso consciente ni dirigido, no planea el futuro de una especie. Funciona como un tamiz, donde solo pasan aquellos rasgos que aumentan las probabilidades de supervivencia y reproducción en un entorno dado. Con el tiempo, esta dinámica constante de prueba y error genera la increíble diversidad de formas, comportamientos y estrategias que observamos en la vida en la Tierra, desde organismos microscópicos hasta los mamíferos más complejos. Así, al contemplar nuevamente ese bosque primitivo y sus habitantes, comprendemos que cada rasgo físico o comportamiento es una historia de supervivencia y éxito frente a los desafíos del entorno. La selección natural no solo explica la adaptación, sino que prepara el terreno para los procesos más complejos que veremos más adelante, como la especiación, donde estas variaciones acumuladas pueden dar lugar a nuevas especies y nuevas ramas en el árbol de la vida. Si la selección natural es el filtro que determina qué rasgos son más útiles para la supervivencia, entonces las mutaciones son la chispa que enciende la diversidad en la vida. Sin mutaciones, no habría diferencias genéticas sobre las que la selección natural pudiera actuar. Sin ellas, la evolución se detendría. Cada organismo porta en su ADN un mapa de instrucciones para construir su cuerpo, sus órganos y sus comportamientos. Pero este mapa no es infalible. Cada vez que se copia durante la reproducción, pueden ocurrir errores, pequeñas modificaciones que alteran la secuencia de nucleótidos. A estos cambios los llamamos mutaciones, y aunque muchas no tienen efecto, algunas producen características nuevas que pueden ser decisivas para la supervivencia. Imaginemos un grupo de lagartijas que habita en un desierto rocoso. La mayoría tiene colores marrón y gris que se mezclan con las piedras, pero una mutación fortuita da lugar a un individuo con un tono verdoso más brillante. Inicialmente, esta variación podría parecer desventajosa, haciéndolo más visible para depredadores. Sin embargo, si parte de su hábitat incluye áreas con vegetación verde, esta mutación podría volverse útil, aumentando sus posibilidades de sobrevivir y reproducirse en ese microambiente. De este modo, incluso un cambio aparentemente pequeño en el ADN puede tener consecuencias significativas, dependiendo del contexto ecológico. Las mutaciones no solo afectan el color, el tamaño o la forma, también pueden influir en la fisiología y en el comportamiento. Por ejemplo, una mutación que altera la eficiencia de las enzimas digestivas puede permitir que un animal aproveche alimentos que otros no pueden digerir. Una mutación que afecte la producción de hormonas puede cambiar patrones de reproducción, territorialidad o migración. Cada mutación es un experimento natural, un ensayo que la vida realiza constantemente, y aunque la mayoría fracasa, algunas tienen éxito y se propagan en la población, dando lugar a nuevas posibilidades evolutivas. A este fenómeno se suma la variabilidad genética que surge de la reproducción sexual. Durante la formación de gametos, óvulos y espermatozoides, los cromosomas se mezclan mediante un proceso llamado recombinación, creando combinaciones únicas de genes para cada descendiente.
Esto significa que incluso hermanos completos pueden diferir considerablemente en sus características, aportando una riqueza de diversidad que aumenta la probabilidad de que algunos individuos se adapten mejor a cambios en el ambiente. Es como una baraja de cartas que se mezcla una y otra vez, generando manos únicas en cada generación, cada una con su potencial para enfrentar los desafíos del mundo natural. Además, los organismos pueden heredar mutaciones de generaciones anteriores, acumulando cambios a lo largo del tiempo. Este proceso gradual permite que las poblaciones evolucionen de manera continua, adaptándose lentamente a nuevas condiciones y creando nuevas formas y comportamientos. Por ejemplo, ciertas especies de peces han desarrollado adaptaciones que les permiten sobrevivir en aguas con bajos niveles de oxígeno. Estas adaptaciones comenzaron con mutaciones individuales que resultaron beneficiosas y se propagaron por la población. Otro aspecto interesante de la variabilidad genética es la polimorfía, donde un mismo gen puede existir en varias formas dentro de una población. Por ejemplo, en algunos insectos, un gen puede producir alas largas o cortas. Ambas formas pueden ser útiles según el entorno, alas largas para escapar de depredadores o alas cortas para conservar energía. La existencia de múltiples variantes de un mismo gen dentro de la población aumenta la capacidad de adaptación y proporciona un reservorio de diversidad que puede ser crucial en momentos de cambio ambiental. Las mutaciones y la variabilidad genética también explican fenómenos sorprendentes como la resistencia a enfermedades o a antibióticos. En una población de bacterias, algunas mutaciones pueden conferir protección frente a un antibiótico específico. Cuando se aplica ese antibiótico, las bacterias sensibles mueren, pero las resistentes sobreviven y se reproducen, dando lugar a una población dominada por individuos resistentes. Este proceso, observable en tiempo real, es un ejemplo poderoso de cómo pequeñas modificaciones en el ADN pueden tener consecuencias enormes para la supervivencia y la evolución de una especie. La combinación de mutación y variabilidad genética genera un panorama de infinitas posibilidades. Cada generación es diferente de la anterior, y la acumulación de estas diferencias a lo largo del tiempo permite la aparición de nuevas características, nuevas estrategias de supervivencia y, eventualmente, nuevas especies. Sin variabilidad genética, todas las poblaciones serían homogéneas y frágiles, incapaces de adaptarse a cambios ambientales o desafíos ecológicos. La variabilidad también permite que las poblaciones respondan de manera flexible a la presión selectiva. Si el ambiente cambia, como ocurre con la llegada de nuevas especies depredadoras, cambios climáticos o enfermedades, las poblaciones con mayor diversidad genética tienen más posibilidades de sobrevivir. Los individuos con características ventajosas se reproducen, transmitiendo esas ventajas a la siguiente generación, mientras que los menos aptos desaparecen. Este flujo constante de prueba, error y éxito es lo que da forma a la vida a lo largo de millones de años, manteniendo el equilibrio entre estabilidad y cambio, permanencia y renovación. En resumen, las mutaciones y la variabilidad genética son los motores silenciosos de la evolución. Proporcionan las herramientas con las que la selección natural trabaja, generando diversidad y adaptaciones que permiten a los organismos enfrentar un mundo en constante transformación. Sin estos procesos, la vida no podría evolucionar, y la increíble diversidad que observamos hoy, desde organismos microscópicos hasta animales complejos, simplemente no existiría. Cada mutación, cada recombinación genética, cada diferencia individual es un capítulo más en la larga y continua historia de la evolución, un proceso sin fin que moldea la vida en todas sus formas y prepara el terreno para fenómenos aún más complejos, como la especiación, donde estas variaciones acumuladas dan origen a nuevas ramas en el árbol de la vida. Hasta ahora hemos explorado cómo la variación genética y la selección natural moldean a los organismos dentro de las poblaciones, pero la evolución no siempre sigue un camino predecible. A veces, el azar juega un papel tan importante como la adaptación, y para comprender esto debemos adentrarnos en los conceptos de deriva genética y flujo génico, dos procesos que, aunque sutiles, pueden transformar radicalmente la composición de las poblaciones a lo largo del tiempo. Imaginemos una pequeña población de insectos que vive aislada en una isla remota. Cada generación es relativamente pequeña, con unos pocos individuos reproduciéndose. En este escenario, incluso los eventos aleatorios pueden tener consecuencias profundas. Por ejemplo, si por casualidad ciertos individuos no logran reproducirse, los genes que portaban desaparecen, aunque esos genes no sean perjudiciales ni ventajosos. Este fenómeno, conocido como deriva genética, demuestra que en poblaciones pequeñas, el azar puede alterar drásticamente la frecuencia de los alelos, es decir, las variantes de un gen, independientemente de su efecto sobre la supervivencia o la reproducción. La deriva genética actúa como un recordatorio de que la evolución no es un proceso completamente dirigido. No todas las características que se vuelven comunes en una población lo hacen porque ofrecen una ventaja. Algunas simplemente emergen por casualidad,
y en poblaciones pequeñas, estos cambios aleatorios pueden acumularse rápidamente, provocando diferencias significativas entre poblaciones que originalmente eran muy similares. Por ejemplo, dos islas cercanas con la misma especie de aves pueden desarrollar colores de plumaje distintos simplemente por azar, incluso sin diferencias ambientales que favorezcan un color sobre otro. A medida que las poblaciones aumentan de tamaño, la deriva genética pierde influencia relativa frente a la selección natural, pero nunca desaparece por completo. Incluso en poblaciones grandes, eventos catastróficos, como tormentas, incendios o enfermedades, pueden reducir drásticamente el número de individuos, generando un efecto fundador o un cuello de botella, situaciones donde solo unos pocos individuos transmiten sus genes a las generaciones futuras. Estos eventos pueden cambiar abruptamente la composición genética de la población, dejando huellas duraderas en su evolución. Si la deriva genética es la fuerza del azar, el flujo génico es la fuerza del intercambio. Mientras la deriva modifica los genes dentro de una población aislada, el flujo génico conecta poblaciones distintas, llevando alelos de un lugar a otro mediante migración de individuos o dispersión de gametos. Pensemos en un grupo de ciervos que se desplaza de un bosque a otro. Al integrarse en la nueva población, estos individuos traen consigo genes que antes no existían allí, aumentando la diversidad genética y, a veces, introduciendo rasgos que pueden resultar ventajosos en el nuevo entorno. El flujo génico puede actuar como un puente entre poblaciones, disminuyendo las diferencias genéticas y manteniendo la cohesión de la especie. Por ejemplo, en aves migratorias, los individuos que recorren grandes distancias permiten que poblaciones separadas compartan su diversidad genética, reduciendo el riesgo de endogamia y aumentando la capacidad de adaptación frente a cambios ambientales. Sin este intercambio, las poblaciones aisladas podrían divergir rápidamente, lo que a largo plazo podría conducir a la especiación, pero de manera más controlada y gradual. Estos dos procesos, deriva genética y flujo génico, interactúan constantemente con la selección natural y la variabilidad genética. Mientras que la selección natural favorece rasgos adaptativos, la deriva introduce cambios al azar, y el flujo génico añade nuevas opciones a la población. Juntos, crean un panorama evolutivo dinámico, donde la diversidad, la adaptación y la casualidad se entrelazan de manera compleja. Por ejemplo, un alelo que inicialmente surge en una población aislada puede volverse ventajoso cuando el entorno cambia o cuando individuos de otra población lo introducen en un nuevo hábitat, demostrando que la evolución es un proceso continuo y multifacético. Podemos visualizarlo como un gran río que fluye a través del tiempo. La selección natural es la corriente que guía el movimiento de los organismos hacia rasgos útiles. La deriva genética son las piedras y remolinos que desvían y cambian el curso del río al azar, y el flujo génico son afluentes que traen nuevas aguas y nutrientes, mezclando lo que antes estaba separado. Cada elemento influye en el caudal y la dirección del río, mostrando que la evolución nunca sigue un camino lineal ni predecible, sino que es el resultado de múltiples fuerzas que interactúan de manera continua. La importancia de la deriva genética y el flujo génico también se observa en la conservación de especies. Poblaciones pequeñas y aisladas son más susceptibles a la pérdida de diversidad genética por deriva, lo que las hace más vulnerables a enfermedades, cambios climáticos o depredadores. Por ello, los programas de conservación a menudo buscan promover el flujo génico entre poblaciones fragmentadas, facilitando la migración de individuos para mantener la diversidad y la capacidad de adaptación. Además, estos procesos muestran cómo la evolución puede actuar en diferentes escalas de tiempo. La selección natural suele producir cambios graduales y adaptativos, mientras que la deriva genética puede provocar cambios rápidos e impredecibles, especialmente en poblaciones pequeñas. El flujo génico, por su parte, conecta el corto y largo plazo, introduciendo variaciones que pueden moldear la evolución futura de manera significativa. La interacción de estas fuerzas genera la complejidad y riqueza que caracteriza a la vida en la Tierra, y prepara el terreno para la aparición de nuevas especies cuando las poblaciones divergen lo suficiente y el aislamiento reproductivo se establece. En última instancia, comprender la deriva genética y el flujo génico nos permite apreciar que la evolución no es solo un proceso de supervivencia del más fuerte, sino un entramado de azar, intercambio y adaptación. Cada población, cada individuo, cada migración y cada evento fortuito contribuyen a la historia genética de la especie, creando un mosaico de posibilidades que se desarrolla a lo largo de millones de años. La interacción entre estos mecanismos demuestra que la vida no solo se adapta, sino que también se reinventa continuamente, encontrando nuevas formas de prosperar y diversificarse en un mundo siempre cambiante. Si la deriva genética y el flujo génico nos muestran cómo el azar y el intercambio moldean la diversidad dentro y entre poblaciones, ahora es momento de explorar cómo estas variaciones se traducen en verdaderas adaptaciones, rasgos que permiten a los organismos sobrevivir y prosperar en sus ambientes específicos.
La adaptación es la manifestación tangible de la evolución, el resultado de la interacción entre variación genética, selección natural y las condiciones del entorno. Imaginemos un valle montañoso donde habitan dos poblaciones de conejos. En las laderas rocosas, los conejos de pelaje gris pasan inadvertidos frente a los depredadores. En los claros cubiertos de nieve, los de pelaje blanco se confunden con el paisaje invernal. Aquí, el ambiente actúa como un escultor invisible, selecciona a los individuos que poseen características ventajosas y reduce la supervivencia de los que carecen de ellas. Con el paso del tiempo, estas poblaciones desarrollan adaptaciones específicas a su entorno, y los rasgos que aumentan la probabilidad de sobrevivir y reproducirse se vuelven cada vez más comunes. Las adaptaciones pueden ser morfológicas, fisiológicas o conductuales. Las adaptaciones morfológicas incluyen cambios en la estructura del cuerpo, forma del pico, tamaño de las extremidades, color del pelaje, desarrollo de espinas o garras. Cada modificación representa una respuesta a presiones ambientales específicas. Por ejemplo, las aves que habitan en zonas con abundantes semillas duras desarrollan picos fuertes y robustos, mientras que aquellas que se alimentan de néctar poseen picos largos y finos para alcanzar el interior de las flores. Cada cambio refleja la historia de selección natural que ha operado sobre esas poblaciones durante generaciones. Las adaptaciones fisiológicas son cambios internos que permiten a los organismos sobrevivir en condiciones extremas. Algunos peces desarrollan tolerancia a aguas con bajos niveles de oxígeno, ciertos reptiles regulan su temperatura corporal para resistir climas cálidos y secos, y algunas plantas almacenan agua en sus tejidos para sobrevivir en desiertos. Estas modificaciones no son visibles a simple vista, pero son igual de esenciales para la supervivencia, demostrando que la adaptación ocurre tanto en lo externo como en lo interno. Por otro lado, las adaptaciones conductuales reflejan estrategias aprendidas o instintivas que aumentan la supervivencia. Los lobos que cazan en manada, los pájaros que migran para evitar inviernos rigurosos, e incluso los insectos que fingen estar muertos para escapar de depredadores, muestran cómo el comportamiento puede evolucionar para enfrentar desafíos ecológicos. Estas conductas no se transmiten solo por experiencia, sino que están influidas por la genética, y las conductas que aumentan el éxito reproductivo tienden a perpetuarse a lo largo de las generaciones. La interacción entre adaptación y entorno es constante. Un rasgo que es ventajoso en un contexto puede ser neutral o incluso perjudicial en otro. Por ejemplo, un pelaje grueso es ideal para soportar inviernos fríos, pero sería desventajoso en climas cálidos, donde podría provocar sobrecalentamiento. Esta dependencia del contexto ilustra que la evolución no produce organismos perfectos, sino soluciones adaptativas que funcionan dentro de condiciones específicas y cambiantes. Un ejemplo fascinante de adaptación lo encontramos en los camaleones. Su capacidad de cambiar de color no solo les permite camuflarse frente a depredadores, sino también comunicarse con otros camaleones durante interacciones sociales, como la defensa de territorio o el cortejo. Este rasgo combina adaptación morfológica y conductual, mostrando cómo múltiples dimensiones de la biología pueden evolucionar conjuntamente para aumentar la aptitud de los individuos. En plantas, las adaptaciones son igualmente impresionantes. Cactus, suculentas y otras especies desérticas han desarrollado tejidos que almacenan agua, raíces extensas para captar humedad y espinas que reducen la pérdida de agua y protegen contra herbívoros. Cada uno de estos rasgos es el resultado de millones de años de selección natural, ajustando cuidadosamente la fisiología y la morfología a los desafíos del medio. Además, la adaptación no siempre es individual. A menudo, es el resultado de interacciones entre especies. Por ejemplo, los colibríes y las flores han coevolucionado. Las flores han desarrollado formas y colores que atraen a los colibríes, mientras que estas aves han evolucionado picos adecuados para extraer néctar eficientemente. Este tipo de adaptación conjunta, llamada coevolución, muestra cómo los organismos no solo se ajustan a su entorno físico, sino también a los demás seres vivos que comparten su ecosistema. La adaptación también puede tener un carácter dinámico y reversible. En ambientes que cambian rápidamente, los rasgos ventajosos pueden aparecer, desaparecer o transformarse según las condiciones. Los peces de lagos con depredadores variables desarrollan camuflaje que cambia en función de la cobertura del agua, y ciertas aves ajustan el tamaño de sus picos dependiendo de la disponibilidad de alimentos estacionales. Esto demuestra que la adaptación es un proceso flexible y continuo, más que un estado fijo o final. Finalmente, es importante entender que la adaptación prepara a las poblaciones para la especiación, el proceso mediante el cual nuevas especies surgen. A medida que los organismos acumulan adaptaciones específicas a su entorno y a sus comportamientos, las diferencias entre poblaciones aumentan. Cuando estas diferencias se vuelven lo suficientemente significativas, y se establecen barreras reproductivas, los descendientes ya no pueden cruzarse libremente, dando origen a nuevas especies.
En otras palabras, la adaptación es el primer paso hacia la diversificación biológica, el motor que impulsa la expansión del árbol de la vida. Al observar nuevamente nuestro valle montañoso, podemos comprender que cada rasgo, cada comportamiento y cada ajuste fisiológico es el resultado de un proceso de adaptación que ha ocurrido durante generaciones. La selección natural ha favorecido lo que funciona, descartando lo que no, mientras que la variabilidad genética y la interacción con el entorno han creado soluciones únicas y eficaces. Cada organismo que encontramos es un testimonio de esta historia, una narrativa viva de cambio, ajuste y supervivencia que se entrelaza con la historia de la vida misma, y que continuará en los procesos que veremos más adelante, como la especiación y la diversificación de nuevas formas de vida. Si hasta ahora hemos visto cómo la variación genética, la selección natural, la deriva genética, el flujo génico y la adaptación moldean a las poblaciones, llegamos a uno de los capítulos más fascinantes de la historia evolutiva, la especiación. Este proceso es la manera en que la evolución transforma poblaciones de una misma especie en grupos reproductivamente aislados, dando origen a nuevas especies y aumentando la diversidad de la vida en la Tierra. En otras palabras, la especiación es donde la evolución pasa de modificar individuos y poblaciones a generar ramas completamente nuevas en el árbol de la vida. Imaginemos un vasto río que se divide en dos afluentes. Al principio, los peces que nadan en ambos brazos son de la misma especie, comparten características, se cruzan libremente y forman una población única. Con el tiempo, sin embargo, las condiciones en cada brazo del río comienzan a diferir, uno se llena de vegetación, el otro está más abierto y rocoso, uno es más profundo, el otro más rápido y caudaloso. Estas diferencias ambientales crean presiones selectivas distintas en cada población. Los peces que mejor se adaptan a su ambiente sobreviven y se reproducen, mientras que aquellos menos adaptados disminuyen en número. A medida que las generaciones pasan, las diferencias acumuladas se vuelven cada vez más significativas. En este punto, hablamos de aislamiento reproductivo, el corazón de la especiación. Las poblaciones ya no se cruzan libremente, ya sea porque no pueden físicamente, porque sus comportamientos de apareamiento han cambiado, o porque sus descendientes serían inviables o estériles. En nuestro ejemplo, los peces de los dos brazos del río podrían desarrollar colores distintos, hábitos de alimentación diferentes o rituales de cortejo específicos que los lleven a reproducirse solo con individuos de su propio brazo del río. Con el tiempo, estas diferencias aseguran que incluso si las poblaciones volvieran a encontrarse, seguirían siendo incapaces de intercambiar genes de manera significativa. Existen diferentes tipos de especiación, cada uno reflejando cómo y por qué las poblaciones se separan. La especiación alopátrica ocurre cuando una barrera geográfica, como montañas, ríos o desiertos, divide a una población. La separación física evita el flujo génico, y las poblaciones aisladas evolucionan de manera independiente hasta que surgen diferencias que impiden el cruce. En cambio, la especiación simpátrica ocurre sin barreras geográficas, generalmente a través de cambios en el comportamiento, la ecología o la genética, que impiden la reproducción entre subgrupos dentro de la misma área. Por ejemplo, ciertas especies de peces en un lago pueden especializarse en diferentes tipos de alimento, desarrollando rasgos y comportamientos que eventualmente conducen a la formación de nuevas especies. Otro mecanismo interesante es la especiación por poliploidía, común en plantas, donde un cambio en el número de cromosomas produce individuos que ya no pueden cruzarse con sus progenitores, creando nuevas especies instantáneamente. Esto muestra que la especiación no siempre requiere millones de años. A veces puede ocurrir relativamente rápido, especialmente en organismos con ciclos reproductivos cortos. La especiación también puede involucrar una combinación de procesos, como la deriva genética y el flujo génico limitado, junto con selección natural. En poblaciones pequeñas, la deriva puede acelerar la divergencia genética, mientras que la selección natural asegura que los rasgos más adaptativos se mantengan. Por otro lado, el flujo génico restringido mantiene cierta conectividad genética sin impedir la diferenciación completa, un delicado equilibrio que determina el ritmo y la dirección de la especiación. La importancia de la especiación no puede subestimarse, es el motor que genera la diversidad biológica. Cada especie nueva agrega una rama al árbol de la vida, creando nuevas interacciones ecológicas, nuevos comportamientos y nuevas adaptaciones. Sin especiación, la vida permanecería homogénea y menos compleja, la variedad de formas, colores, hábitos y nichos ecológicos que observamos hoy simplemente no existiría. Un ejemplo claro de especiación alopátrica lo encontramos nuevamente en los pinzones de Darwin. Diferentes islas del archipiélago Galápagos presentaban ambientes distintos, algunas secas y rocosas, otras con abundante vegetación. Los pinzones de cada isla comenzaron a desarrollar picos y comportamientos específicos que se ajustaban a su entorno particular. Con el tiempo,
Estas poblaciones se volvieron tan distintas que, incluso si se reunieran, podrían no cruzarse con éxito, dando lugar a nuevas especies de pinzones, cada una adaptada a su microhábitat único. La especiación no ocurre de manera aislada, está intrínsecamente conectada con la adaptación y la variabilidad genética. Sin mutaciones y recombinación, no habría diferencias sobre las cuales la selección natural pudiera actuar. Sin adaptación, las poblaciones no desarrollarían rasgos que las hicieran distintas. Sin aislamiento, ya sea geográfico o reproductivo, el flujo génico impediría que las diferencias se consolidaran. La especiación es, por tanto, la culminación de múltiples procesos evolutivos actuando conjuntamente durante generaciones. Además, la especiación no siempre es un evento lineal. Las poblaciones pueden divergir parcialmente, experimentar retrocesos, volver a mezclarse parcialmente y luego continuar diferenciándose. Este mosaico de interacciones crea patrones complejos en el árbol de la vida, con ramas que se ramifican, se cruzan y a veces desaparecen, recordándonos que la evolución no es una escalera lineal hacia la perfección, sino un entramado dinámico y siempre cambiante. En última instancia, la especiación explica cómo a partir de una población común pueden surgir docenas, cientos o incluso miles de especies distintas, cada una adaptada a su entorno y ocupando un nicho particular en el ecosistema. Nos permite comprender la diversidad de la vida, desde los insectos más pequeños hasta los mamíferos más complejos, y entender cómo los patrones que observamos hoy son el resultado de millones de años de cambios graduales, adaptaciones estratégicas y, a veces, simples eventos fortuitos que separaron a los grupos de manera irreversible. La especiación es, en efecto, la historia de cómo la vida se diversifica y se renueva constantemente, un proceso que sigue ocurriendo hoy, silenciosamente en los bosques, ríos, montañas y océanos, generando nuevas formas y posibilidades para el futuro. Cada organismo que vemos es testigo de este proceso interminable. Cada especie es una rama viva del árbol de la vida, producto de un largo camino de variación, adaptación y aislamiento, y a la vez, semilla de futuras diversificaciones que continuarán moldeando la biodiversidad de nuestro planeta. Ahora que hemos introducido la especiación como el proceso mediante el cual surgen nuevas especies, es momento de profundizar en los tipos de especiación, entendiendo cómo y por qué las poblaciones se separan y divergen. Cada tipo refleja diferentes caminos evolutivos y explica la diversidad de formas de vida que observamos en el planeta. El primer tipo es la especiación alopátrica, quizás la más intuitiva y estudiada. En este caso, una población se divide debido a una barrera geográfica: montañas, ríos, desiertos, glaciares o cualquier obstáculo que impida el flujo génico. Imaginemos una población de roedores que habitaba un valle fértil. Con el tiempo, un río cambia de curso y separa a la población en dos grupos. Aunque inicialmente son iguales, el aislamiento impide que los genes se mezclen entre ambos grupos. Cada población empieza a experimentar mutaciones, recombinación y selección natural en función de las condiciones locales. Con el paso de miles o millones de años, estas diferencias se acumulan hasta que las dos poblaciones ya no pueden cruzarse exitosamente, incluso si el río desapareciera. Así, una especie original ha dado lugar a dos especies distintas. Un ejemplo clásico de especiación alopátrica lo encontramos en los pinzones de Darwin de las Islas Galápagos. Cada isla presenta condiciones ecológicas particulares. Algunas son secas y rocosas, otras tienen vegetación abundante y diversa. Los pinzones que colonizaron cada isla se adaptaron a sus entornos, desarrollando picos de distintos tamaños y formas para aprovechar los recursos disponibles. Con el tiempo, estas diferencias se consolidaron y surgieron nuevas especies de pinzones, cada una perfectamente adaptada a su microhábitat. El segundo tipo es la especiación simpátrica, que ocurre sin barreras geográficas. Aquí, el aislamiento reproductivo surge dentro de la misma área geográfica, generalmente debido a cambios en el comportamiento, ecología o genética. Por ejemplo, ciertas especies de peces en un lago pueden especializarse en alimentarse de diferentes tipos de presas o habitar distintas profundidades. Aunque viven en el mismo lugar, estos subgrupos comienzan a reproducirse selectivamente entre sí, evitando cruzarse con los demás. Con el tiempo, estas diferencias comportamentales y ecológicas pueden generar nuevas especies, demostrando que la especiación no siempre requiere separación física. La especiación por poliploidía, común en plantas, es otro mecanismo fascinante. A diferencia de los procesos graduales, la poliploidía puede generar nuevas especies de manera casi instantánea. Cuando ocurre un error en la división celular durante la formación de gametos, el número de cromosomas se duplica. Si estos gametos se cruzan, los descendientes resultantes ya no pueden reproducirse con los progenitores originales, creando una nueva especie. Este proceso ha dado lugar a muchas especies de trigo, maíz y otras plantas cultivadas,
mostrando cómo la especiación puede ser tanto rápida como innovadora. Otro mecanismo es la especiación por deriva genética combinada con aislamiento parcial. En poblaciones pequeñas y aisladas, los cambios aleatorios en la frecuencia de alelos pueden acumular diferencias significativas. Cuando estas poblaciones se vuelven reproductivamente incompatibles con la población original, surge una nueva especie. Este proceso enfatiza cómo el azar puede ser tan poderoso como la selección natural en la creación de diversidad biológica. La especiación por hibridación también juega un papel en la evolución de ciertas especies, especialmente en plantas. Cuando dos especies estrechamente relacionadas se cruzan, pueden surgir híbridos que a veces son fértiles y capaces de establecer poblaciones estables. Con el tiempo, estos híbridos pueden divergir de las especies parentales y constituir una especie nueva. Esto demuestra que la evolución puede ser creativa, combinando rasgos de diferentes linajes para generar novedad biológica. Cada tipo de especiación tiene implicaciones diferentes para la biodiversidad. La especiación alopátrica tiende a generar especies muy adaptadas a nichos específicos, ya que las poblaciones se enfrentan a diferentes presiones ambientales. La especiación simpátrica y por poliploidía, por su parte, puede ocurrir rápidamente y permitir que las especies surjan incluso en espacios geográficos limitados. La especiación por hibridación introduce combinaciones únicas de genes que pueden dar lugar a adaptaciones innovadoras. Además, es importante destacar que estos tipos de especiación no son mutuamente excluyentes. Un mismo grupo de organismos puede experimentar múltiples formas de especiación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una población aislada geográficamente puede primero divergir alopátricamente y, posteriormente, dentro de una de las nuevas poblaciones, puede surgir especiación simpátrica debido a diferencias ecológicas o de comportamiento. Este entrelazado de procesos crea la compleja red de diversidad que vemos hoy en la naturaleza. La especiación también explica fenómenos que parecen contradictorios a simple vista. Por ejemplo, especies muy similares que ocupan regiones distintas pueden haber surgido de un ancestro común relativamente reciente, mientras que especies que parecen muy diferentes pueden compartir un origen más antiguo. La historia evolutiva se revela en patrones de divergencia genética, anatomía comparada y comportamiento, y entender los tipos de especiación nos permite reconstruir cómo la vida se diversificó a lo largo de millones de años. En última instancia, la especiación es la respuesta evolutiva a la interacción de múltiples factores: variación genética, mutación, selección natural, deriva genética, flujo génico y adaptación al medio. Cada tipo de especiación representa un camino distinto que conduce a la creación de nuevas especies, ampliando el número de ramas del árbol de la vida y generando la biodiversidad que nos rodea. La vida, en su infinita creatividad, encuentra múltiples formas de diversificarse, mostrando que la evolución es tanto un proceso gradual como innovador, tanto guiado como azaroso, y siempre en movimiento. Al contemplar un bosque, un lago o una isla, podemos imaginar que cada especie presente ha surgido a través de uno o varios de estos procesos de especiación, cada uno con su propia historia de aislamiento, adaptación y acumulación de diferencias. Cada rama del árbol de la vida es un testimonio de estos mecanismos, y cada organismo es el producto de millones de años de evolución, donde la especiación ha jugado un papel fundamental en la creación de la diversidad que vemos hoy. Habiendo explorado los tipos de especiación, ahora es importante comprender qué factores facilitan o aceleran este proceso, permitiendo que nuevas especies surjan a partir de poblaciones originales. La especiación no ocurre al azar. Depende de la interacción de múltiples elementos biológicos y ambientales que incrementan la probabilidad de aislamiento reproductivo, divergencia genética y acumulación de diferencias adaptativas. Uno de los factores más evidentes es el aislamiento geográfico, esencial para la especiación alopátrica. Cuando poblaciones de una misma especie quedan separadas por barreras físicas como montañas, ríos, océanos o desiertos, el flujo génico se interrumpe. La ausencia de intercambio de genes permite que cada población evolucione de manera independiente, respondiendo a sus condiciones ambientales particulares y acumulando mutaciones distintas. Con el tiempo, estas diferencias pueden llegar a ser tan significativas que las poblaciones ya no puedan reproducirse entre sí, dando origen a nuevas especies. La variación genética dentro de las poblaciones es otro factor crucial. Cuanta más diversidad haya en los genes de una población, mayor será el material sobre el cual puede actuar la selección natural y la deriva genética. La recombinación sexual, las mutaciones y el flujo génico introducen nuevas combinaciones de alelos que proporcionan ventajas adaptativas en entornos cambiantes. Por ejemplo, si en una población de insectos surge una mutación que permite digerir un nuevo tipo de planta, los individuos portadores de esa mutación podrán sobrevivir y reproducirse, promoviendo la diferenciación de la población hacia una posible nueva especie. La presión selectiva también juega un papel clave. Cuando los ambientes son heterogéneos o cambian con frecuencia,
los organismos deben adaptarse rápidamente para sobrevivir. Esta presión constante favorece la aparición de características específicas que permiten explotar nichos particulares, aumentando la probabilidad de que se desarrolle aislamiento reproductivo dentro de la población. Por ejemplo, aves que se alimentan de distintos tipos de semillas dentro del mismo territorio pueden especializarse en un recurso, desarrollando picos de distintas formas y tamaños, lo que puede conducir a especiación simpátrica con el tiempo. Otro factor relevante es el aislamiento reproductivo pre- y post-cigótico. Las barreras precigóticas impiden que individuos de poblaciones diferentes se apareen, ya sea por diferencias en el comportamiento, tiempo de reproducción o estructuras físicas incompatibles. Las barreras postcigóticas, por otro lado, hacen que los híbridos resultantes sean inviables o estériles. Ambos tipos de barreras aseguran que las poblaciones divergentes acumulen diferencias sin mezclarse, consolidando la formación de nuevas especies. El tamaño de la población influye de manera significativa en la especiación. Poblaciones pequeñas son más susceptibles a la deriva genética, que puede generar cambios rápidos en las frecuencias alélicas y acelerar la divergencia. En contraste, poblaciones grandes tienden a mantener estabilidad genética, pero cuando se aíslan parcialmente, el flujo génico limitado combinado con selección natural puede generar diferenciación gradual. Así, tanto la aleatoriedad como la adaptación pueden actuar conjuntamente para favorecer la especiación, dependiendo del contexto poblacional. El entorno ecológico también es determinante. La disponibilidad de nichos y recursos variados fomenta la especialización, permitiendo que subgrupos dentro de una población ocupen roles distintos y reduzcan la competencia directa. Este fenómeno, conocido como divergencia ecológica, es particularmente relevante en la especiación simpátrica. Por ejemplo, en lagos con múltiples hábitats acuáticos, peces de la misma especie pueden especializarse en distintas profundidades, desarrollando rasgos específicos que finalmente contribuyen a la formación de nuevas especies. Además, los eventos catastróficos o cambios ambientales rápidos pueden favorecer la especiación al crear barreras repentinas o nuevas oportunidades de nicho. Terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones o cambios climáticos pueden fragmentar poblaciones, obligarlas a adaptarse rápidamente o colonizar nuevas áreas. Estos eventos actúan como catalizadores de divergencia genética y adaptación, acelerando el proceso evolutivo y la formación de nuevas especies. La coevolución también es un factor relevante. Cuando dos o más especies interactúan estrechamente, como depredador-presa, polinizador-planta o parásito-huésped, los cambios en una especie pueden generar presión selectiva en la otra. Esta interacción continua puede conducir a adaptaciones recíprocas que incrementan la divergencia entre poblaciones y favorecen la especiación. Por ejemplo, flores que evolucionan para atraer a polinizadores específicos y polinizadores que evolucionan para explotar flores particulares muestran cómo la interacción biológica puede dirigir la diferenciación de especies. Finalmente, la poliploidía, especialmente en plantas, es un factor que facilita la especiación instantánea. La duplicación del número de cromosomas puede generar individuos reproductivamente aislados de sus progenitores, creando nuevas especies en una sola generación. Esto demuestra que, además de la evolución gradual, la especiación puede ocurrir de manera rápida y significativa en ciertos contextos biológicos. En conjunto, estos factores, aislamiento geográfico, variación genética, presión selectiva, barreras reproductivas, tamaño poblacional, diversidad ecológica, eventos ambientales, coevolución y poliploidía, crean un entramado que aumenta la probabilidad de especiación. Ninguno de ellos actúa de manera aislada. La interacción entre varios de estos elementos es lo que permite que la vida se diversifique de manera continua, dando origen a nuevas especies que se adaptan a distintos ambientes y nichos ecológicos. Al considerar estos factores, podemos entender por qué ciertas regiones, como islas, montañas o lagos aislados, presentan niveles de biodiversidad tan elevados. Las condiciones favorecen la separación de poblaciones y la acumulación de diferencias genéticas y adaptativas. La especiación es, en esencia, el resultado de la combinación de procesos internos y externos, de la genética y del entorno, del azar y la selección, un proceso que sigue activo hoy y que sigue moldeando la diversidad de la vida. Después de haber analizado los factores que favorecen la especiación, es momento de observar ejemplos concretos en la naturaleza, donde estos procesos han dado lugar a nuevas especies, demostrando cómo la teoría evolutiva se refleja en la realidad biológica. Estos ejemplos permiten comprender mejor la dinámica de la especiación y apreciar la diversidad de estrategias que la vida utiliza para adaptarse y divergir. Un caso clásico es el de los pinzones de Darwin en las Islas Galápagos, mencionados previamente, pero que vale la pena analizar con más detalle. Estas aves descendieron de un ancestro común que llegó a las islas hace millones de años. Cada isla presentó un conjunto diferente de desafíos ecológicos,
disponibilidad de alimentos, predadores, clima y vegetación. Con el tiempo, las poblaciones de pinzones se adaptaron a sus entornos específicos desarrollando picos de formas y tamaños distintos, adecuados para diferentes tipos de semillas y frutas. Estas adaptaciones morfológicas y ecológicas llevaron a aislamiento reproductivo, consolidando la formación de nuevas especies, un ejemplo perfecto de especiación alopátrica. Otro ejemplo fascinante se encuentra en los ciclídeos de los grandes lagos de África, como el lago Malawi y el lago Victoria. Estos peces han experimentado una de las radiaciones evolutivas más rápidas conocidas. Aunque muchos de estos ciclídeos comparten un ancestro común reciente, la diversidad de hábitats dentro de los lagos, profundidad, tipo de sustrato, fuentes de alimento, ha llevado a la aparición de cientos de especies diferentes. La especiación aquí es en gran parte simpátrica. Los peces se han especializado en distintos recursos y desarrollan diferencias de comportamiento y morfología que impiden la reproducción entre subgrupos, demostrando que la especiación puede ocurrir incluso sin barreras geográficas evidentes. En plantas, la poliploidía ha generado numerosos ejemplos de especiación rápida. La familia de las Trillium y algunos cereales cultivados como el trigo y el maíz han producido especies nuevas mediante duplicación de cromosomas. Estos cambios genéticos instantáneos han creado individuos incapaces de cruzarse con sus ancestros, generando nuevas poblaciones reproductivamente aisladas y con características únicas que les permiten ocupar nichos ecológicos distintos. El lobo y el perro doméstico ofrecen un ejemplo de especiación parcialmente por aislamiento genético y selección humana. Aunque comparten un ancestro común, las poblaciones de lobos se mantuvieron en la naturaleza mientras que los perros se domesticaron y fueron seleccionados artificialmente para características específicas. Este aislamiento parcial y la selección dirigida dieron lugar a diferencias morfológicas, de comportamiento y genética significativas, mostrando cómo la especiación puede ser influenciada por interacciones humanas. Los murciélagos frugívoros en las selvas tropicales también presentan especiación interesante. Algunas poblaciones se han especializado en ciertos tipos de frutos, desarrollando adaptaciones dentales y comportamientos específicos de alimentación. Aunque viven en áreas cercanas, estas diferencias ecológicas y de comportamiento han comenzado a establecer barreras reproductivas, demostrando un ejemplo de especiación simpátrica basada en divergencia de nicho. En los insectos fitófagos, como ciertas especies de pulgones y escarabajos, la especiación se observa frecuentemente por adaptación a plantas específicas. Diferentes poblaciones se alimentan de distintas especies de plantas dentro de la misma región, desarrollando comportamientos de apareamiento y preferencias alimenticias únicas. Con el tiempo, estos cambios producen aislamiento reproductivo y la formación de nuevas especies. Este fenómeno, conocido como especiación ecológica, demuestra cómo la selección natural puede actuar de manera precisa sobre subpoblaciones que ocupan nichos distintos. Los cangrejos de las Islas Galápagos y otras regiones insulares también muestran especiación alopátrica. Pequeñas poblaciones se han aislado en distintas islas, desarrollando adaptaciones morfológicas a los ambientes costeros, diferentes hábitos alimenticios y comportamientos reproductivos que impiden el cruce con poblaciones de otras islas. Estas adaptaciones y el aislamiento geográfico han generado especies nuevas, cada una especializada para su microhábitat particular. Incluso los híbridos de plantas representan un ejemplo relevante. Algunas especies de girasoles y helechos han surgido de la combinación de genes de especies parentales diferentes. Estos híbridos, cuando son fértiles, pueden establecer poblaciones propias y eventualmente divergir lo suficiente para considerarse nuevas especies. La hibridación muestra que la especiación no siempre sigue un camino gradual. A veces puede ser rápida y creativa, combinando rasgos de distintas fuentes genéticas para generar novedad biológica. Finalmente, los cocodrilos y caimanes en América y África ofrecen un ejemplo de especiación alopátrica relacionada con cambios geográficos antiguos y diferencias ecológicas. Las poblaciones aisladas en distintos ríos y ecosistemas desarrollaron diferencias en tamaño, comportamiento y hábitos de caza, lo que ha dado lugar a especies adaptadas a entornos específicos, manteniendo su linaje distinto durante millones de años. Estos ejemplos muestran que la especiación es un proceso ubicuamente presente en la naturaleza. Ya sea por aislamiento geográfico, divergencia ecológica, poliploidía, hibridación o interacción con humanos, la formación de nuevas especies ocurre en distintos grupos taxonómicos y ecosistemas. Cada caso refleja la combinación de variación genética, selección natural, adaptación al entorno y, en muchos casos, elementos de azar que influyen en la historia evolutiva de la vida. Al observar la biodiversidad de los bosques, lagos, islas y desiertos, podemos reconocer que cada especie es resultado de millones de años de procesos de especiación. Los patrones de diversidad que vemos hoy son el producto de interacción de factores biológicos, ambientales y geográficos que han generado aislamiento, divergencia y adaptación.
Cada organismo es, por tanto, una evidencia viva de la capacidad de la vida para diversificarse, reinventarse y prosperar en condiciones variables. La especiación, en suma, no es un evento aislado o raro, sino una constante en la historia evolutiva, un proceso dinámico que continúa modelando la biodiversidad global y asegurando que la vida, en todas sus formas, tenga la capacidad de adaptarse, diversificarse y persistir frente a los desafíos cambiantes del planeta. Habiendo explorado ejemplos concretos de especiación, es fundamental comprender los mecanismos de aislamiento reproductivo, que son los procesos que impiden que individuos de poblaciones divergentes se crucen con éxito, consolidando la formación de nuevas especies. Estos mecanismos actúan como barreras, asegurando que las diferencias acumuladas en genética, comportamiento y adaptación se mantengan y se perpetúen a lo largo del tiempo. Los mecanismos de aislamiento se dividen en dos grandes categorías, precigóticos y poscigóticos. Los primeros evitan que el apareamiento o la fertilización ocurra entre individuos de poblaciones distintas, mientras que los segundos afectan la viabilidad o fertilidad de los híbridos una vez que la fertilización ha tenido lugar. Ambos tipos son esenciales para mantener la integridad genética de las especies y para permitir que la especiación se consolide. Dentro de los mecanismos precigóticos, uno de los más comunes es el aislamiento temporal. Este ocurre cuando poblaciones relacionadas se reproducen en diferentes momentos del año, estación o incluso del día. Por ejemplo, dos especies de ranas pueden habitar la misma charca, pero una pone huevos en primavera y la otra en verano. Como resultado, no hay oportunidad de que los gametos se encuentren y se produzca fertilización. Este aislamiento temporal evita el flujo génico y contribuye a la divergencia de las especies. Otro mecanismo precigótico es el aislamiento ecológico o de hábitat, donde poblaciones que podrían cruzarse no lo hacen porque ocupan distintos microhábitats dentro de la misma área geográfica. Por ejemplo, una especie de insecto puede vivir en la copa de los árboles, mientras que otra relacionada se encuentra en el suelo. Aunque geográficamente cercanas, las diferencias en hábitat reducen la probabilidad de apareamiento y promueven la especiación. El aislamiento conductual también es fundamental. En muchas especies, los individuos eligen pareja basándose en señales específicas, cantos, danzas, colores, olores o rituales de cortejo. Si estos comportamientos difieren entre poblaciones, el apareamiento no ocurre. Un ejemplo clásico son los cantos de aves. Incluso especies cercanamente emparentadas pueden coexistir en la misma región, pero los machos y hembras solo responden a los cantos característicos de su especie, impidiendo cruces y manteniendo el aislamiento reproductivo. El aislamiento mecánico es otro tipo precigótico, relacionado con la incompatibilidad física de los órganos reproductivos. En ciertos insectos o plantas, la forma y tamaño de las estructuras reproductivas son tan específicas que solo individuos de la misma especie pueden aparearse exitosamente. Este mecanismo asegura que incluso si dos poblaciones se encuentran físicamente, la fertilización no se produce si no son compatibles, reforzando la separación genética. También existe el aislamiento gamético, en el que los gametos de distintas especies no pueden fusionarse debido a incompatibilidades químicas o estructurales. Esto es frecuente en organismos que liberan sus gametos al ambiente, como corales o algunos peces, donde la mezcla accidental de espermatozoides y óvulos de especies distintas no da lugar a un embrión viable. Por otro lado, los mecanismos poscigóticos actúan una vez que la fertilización ha ocurrido. Uno de los principales es la inviabilidad del híbrido, en la que los descendientes resultantes no sobreviven hasta la madurez debido a problemas genéticos o fisiológicos. Por ejemplo, ciertos híbridos entre especies de ranas o plantas pueden morir durante el desarrollo embrionario, asegurando que no se perpetúen genes mezclados. Otro mecanismo poscigótico es la esterilidad del híbrido. Un ejemplo emblemático es el del mulo, producto del cruce entre un caballo y un burro. Aunque el mulo es viable y puede vivir muchos años, es estéril y no puede reproducirse, lo que impide la mezcla de los linajes parentales y mantiene separadas a las especies originales. Finalmente, algunos híbridos pueden ser viables y fértiles, pero sufrir reducción de aptitud. Es decir, aunque sobreviven y pueden reproducirse, tienen menos éxito que los individuos puros en su entorno natural, lo que disminuye la probabilidad de que los genes híbridos se propaguen y refuerza la separación entre especies. Estos mecanismos de aislamiento son esenciales para entender cómo la especiación se consolida. Sin ellos, las poblaciones divergentes podrían volver a cruzarse y mezclar sus genes, deteniendo el proceso de formación de nuevas especies. La evolución, por lo tanto, no solo depende de la variación genética y la selección natural, sino también de estas barreras reproductivas que aseguran que las diferencias acumuladas perduren. En la naturaleza, estos mecanismos a menudo actúan en conjunto. Por ejemplo, dos especies de peces pueden estar aisladas temporalmente, ocupar diferentes hábitats y tener rituales de cortejo distintos,
reforzando múltiples capas de aislamiento reproductivo. Esta redundancia aumenta la estabilidad de la especiación y explica por qué las especies a menudo se mantienen separadas incluso cuando sus rangos geográficos se superponen. El estudio de los mecanismos de aislamiento también es crucial para la conservación biológica. En ecosistemas fragmentados, la pérdida de barreras naturales o la introducción de especies invasoras puede interrumpir estos mecanismos, provocando hibridación no deseada y pérdida de especies únicas. Entender cómo funcionan los mecanismos de aislamiento permite diseñar estrategias de preservación más efectivas, asegurando que las especies mantengan su identidad genética y adaptativa. En resumen, los mecanismos de aislamiento reproductivo, presigóticos y postcigóticos, son pilares fundamentales de la especiación. Garantizan que las diferencias acumuladas en genética, morfología, comportamiento y adaptación se mantengan, permitiendo que nuevas especies emerjan y persistan. Sin estos mecanismos, la diversidad biológica que vemos hoy sería mucho más limitada, y la capacidad de la vida para adaptarse y diversificarse estaría seriamente comprometida. Habiendo analizado los mecanismos de aislamiento reproductivo, es momento de profundizar en uno de los tipos de especiación más conocidos y estudiados, la especiación alopátrica. Este proceso ocurre cuando poblaciones de una misma especie quedan separadas por barreras geográficas que impiden el flujo génico. Con el tiempo, las diferencias acumuladas en genética, comportamiento y adaptación llevan a la formación de nuevas especies, mostrando cómo el entorno físico puede ser un motor clave de la diversificación biológica. Imaginemos un continente atravesado por un río que cambia de curso, dividiendo una población de mamíferos en dos grupos aislados. Aunque al inicio son idénticos, cada población experimenta mutaciones, recombinación genética y selección natural en respuesta a las condiciones locales, la vegetación, el clima, la presencia de depredadores y la competencia por recursos. Con cada generación, estas diferencias se vuelven más marcadas. Eventualmente, si las barreras permanecen, las poblaciones divergentes se vuelven reproductivamente incompatibles, consolidando la formación de nuevas especies. Un ejemplo clásico de especiación alopátrica lo encontramos nuevamente en los pinzones de Darwin de las Islas Galápagos. Cada isla, con sus características geográficas y ecológicas únicas, actúa como una barrera natural. Los pinzones que colonizaron distintas islas se adaptaron a diferentes fuentes de alimento y desarrollaron picos de distintas formas y tamaños. Con el tiempo, estas diferencias morfológicas y ecológicas condujeron a aislamiento reproductivo. Aunque todas las especies descienden de un ancestro común, ya no se cruzan entre sí, y cada población constituye una especie independiente. Otro ejemplo se encuentra en los ciclídeos de los lagos africanos, como Malawi y Victoria. Aunque muchos ciclídeos comparten un ancestro común, las poblaciones aisladas en distintos hábitats profundos, rocosos o abiertos han desarrollado morfologías y comportamientos especializados. Esta separación geográfica parcial, combinada con diferencias ecológicas, ha generado numerosas especies distintas en un tiempo relativamente corto, un fenómeno conocido como radiación adaptativa. Las islas oceánicas en general son escenarios ideales para la especiación alopátrica. La fragmentación geográfica natural proporciona aislamiento, y la diversidad de microhábitats favorece la diferenciación adaptativa. Además de pinzones, reptiles como lagartijas y serpientes han evolucionado en estas islas de manera independiente, desarrollando rasgos únicos en respuesta a su entorno particular. Este patrón demuestra cómo la geografía puede actuar como un catalizador de la especiación. Incluso en continentes grandes, la especiación alopátrica ocurre cuando barreras físicas surgen a lo largo del tiempo. Montañas que se elevan, glaciares que avanzan, desiertos que se expanden o ríos que cambian su curso crean aislamiento entre poblaciones previamente conectadas. Estas barreras no solo limitan el flujo génico, sino que también exponen a las poblaciones a presiones selectivas distintas, promoviendo divergencia y eventual formación de nuevas especies. La especiación alopátrica no depende únicamente de la barrera física, sino también de la capacidad de las poblaciones para adaptarse. Si las condiciones ambientales son drásticas o cambian rápidamente, la selección natural puede acelerar la divergencia. Por ejemplo, en poblaciones de mamíferos aisladas por montañas, algunas pueden desarrollar adaptaciones a climas más fríos, mientras otras se ajustan a climas más cálidos. Estas diferencias de adaptación aumentan las probabilidades de aislamiento reproductivo cuando las poblaciones se reencuentran eventualmente. Otro ejemplo se encuentra en los canguros arborícolas de Australia. A medida que las selvas se fragmentaron, distintas poblaciones quedaron aisladas y evolucionaron independientemente, adaptándose a diferentes tipos de vegetación y estrategias de alimentación. Con el tiempo, estas adaptaciones ecológicas y morfológicas reforzaron el aislamiento reproductivo, dando lugar a especies nuevas y especializadas.
Incluso los insectos pueden experimentar especiación alopátrica en respuesta a barreras geográficas naturales. Por ejemplo, poblaciones de escarabajos o mariposas aisladas por ríos o montañas desarrollan diferencias en tamaño, coloración y hábitos de reproducción. Estas diferencias acumuladas generan incompatibilidad reproductiva y, eventualmente, especies nuevas. La rapidez de la especiación puede variar, pero la combinación de aislamiento geográfico y selección natural asegura que la divergencia sea irreversible en muchos casos. Finalmente, la especiación alopátrica demuestra cómo el entorno físico y la historia geológica moldean la biodiversidad. Cada cordillera, río o isla actúa como un laboratorio natural donde la evolución experimenta con diferentes soluciones adaptativas. La formación de nuevas especies depende tanto de la geografía como de la biología de las poblaciones, su variabilidad genética, su capacidad de adaptación y la interacción con otros organismos. En conclusión, la especiación alopátrica es un proceso central en la evolución, mostrando cómo la separación geográfica combinada con la selección natural y la adaptación da lugar a nuevas especies. Los ejemplos de pinzones, ciclidos, reptiles insulares y mamíferos aislados ilustran cómo la naturaleza utiliza barreras físicas para promover la diversidad biológica, expandiendo las ramas del árbol de la vida y generando la variedad de formas que observamos hoy en los ecosistemas de todo el mundo. Después de haber explorado la especiación alopátrica, es momento de analizar la especiación simpátrica, un tipo fascinante porque ocurre sin separación geográfica. En este caso, las poblaciones de una misma especie coexisten en el mismo espacio físico, pero factores como la selección natural, la adaptación a distintos nichos, la poliploidía o cambios en el comportamiento reproductivo conducen a la formación de nuevas especies. Aunque puede parecer menos intuitiva que la alopátrica, la especiación simpátrica es un proceso muy relevante y ha sido documentada en numerosos organismos. Un ejemplo clásico de especiación simpátrica ocurre en los ciclidos de los lagos africanos, como el lago Malawi y el lago Victoria. Estos peces coexisten en los mismos cuerpos de agua, pero se han especializado en distintos tipos de alimento y hábitats dentro del lago. Algunos habitan zonas rocosas, otros prefieren aguas abiertas o áreas de vegetación densa. Estas diferencias ecológicas generan comportamientos de apareamiento específicos. Los peces tienden a reproducirse solo con individuos que comparten su microhábitat y preferencias alimenticias. Con el tiempo, la selección natural y la acumulación de diferencias genéticas producen nuevas especies, incluso sin barreras geográficas físicas. En plantas, la poliploidía es un mecanismo común de especiación simpátrica. Cuando ocurre duplicación cromosómica en un individuo, este puede volverse reproductivamente aislado de su población original. En el caso de muchos helechos y flores, los individuos poliploides pueden establecer poblaciones propias en el mismo entorno, generando nuevas especies en un solo evento genético. Este proceso muestra que la especiación no siempre requiere largos periodos de tiempo ni separación espacial. La genética puede actuar como barrera inmediata. Otro ejemplo se encuentra en los insectos fitófagos, como ciertas especies de pulgones o escarabajos, que se alimentan de plantas específicas. En un mismo territorio, diferentes poblaciones se especializan en distintas plantas, desarrollando comportamientos de apareamiento ligados a su planta hospedera. Esto reduce el flujo génico entre subpoblaciones y, eventualmente, conduce a la formación de nuevas especies. Este fenómeno, conocido como especiación ecológica, resalta la importancia de la selección natural y la adaptación al nicho en la especiación simpátrica. Las aves también muestran ejemplos de especiación simpátrica. Algunas especies de aves cantoras en selvas tropicales coexisten, pero presentan diferencias en cantos y patrones de cortejo. Estas diferencias son suficientes para que los individuos se apareen solo con miembros de su grupo, evitando cruces con poblaciones cercanas que ocupan el mismo territorio. Con el tiempo, la acumulación de diferencias conductuales y genéticas consolida la formación de nuevas especies, demostrando cómo los cambios de comportamiento pueden actuar como barreras reproductivas efectivas. Incluso los peces con hábitos reproductivos distintos muestran especiación simpátrica. En lagos donde varias especies coexisten, algunas hembras prefieren machos con colores específicos, mientras otras eligen según patrones de cortejo particulares. Esta preferencia reproductiva segmenta la población en subgrupos que ya no se cruzan entre sí, lo que con el tiempo puede producir especies genéticamente diferenciadas, aún ocupando el mismo entorno físico. La especiación simpátrica también puede estar influida por competencia intraespecífica. Cuando los recursos son limitados, la presión para explotar nichos distintos puede llevar a la diferenciación de subpoblaciones. Cada subpoblación desarrolla adaptaciones específicas que reducen la competencia directa, como morfologías distintas para alimentarse de diferentes recursos o comportamientos especializados. Este proceso, aunque sutil, puede resultar en aislamiento reproductivo y eventual formación de nuevas especies.
Un caso interesante ocurre en los cangrejos de ríos y lagunas costeras, donde distintas poblaciones coexisten pero se especializan en diferentes tipos de presas o microhábitats. Estas adaptaciones ecológicas generan preferencias de apareamiento que evitan cruces entre subpoblaciones, fomentando la especiación simpátrica. La selección natural actúa sobre rasgos ecológicos y reproductivos simultáneamente, acelerando la divergencia genética. La especiación simpátrica, por lo tanto, demuestra que la geografía no siempre es necesaria para la formación de nuevas especies. Factores como selección natural, adaptación a nichos, preferencias reproductivas y poliploidía pueden generar aislamiento reproductivo incluso en poblaciones que coexisten espacialmente. Esto amplía nuestra comprensión de la evolución, mostrando que la diversidad biológica puede surgir tanto en territorios fragmentados como en espacios compartidos. En la naturaleza, la especiación simpátrica y la alopátrica a menudo interactúan. Por ejemplo, poblaciones aisladas geográficamente pueden divergir alopátricamente y luego experimentar especiación simpátrica dentro de cada población debido a adaptaciones ecológicas o cambios de comportamiento. Esta interacción de procesos crea la compleja red de biodiversidad que observamos hoy, donde cada especie representa un camino único de divergencia y adaptación. En resumen, la especiación simpátrica muestra la capacidad de la vida para diversificarse incluso en un mismo espacio geográfico, mediante adaptaciones ecológicas, comportamentales y genéticas que reducen el flujo génico entre subpoblaciones. Los ejemplos de ciclidos, insectos fitófagos, aves cantoras, peces y cangrejos ilustran cómo la selección natural, la adaptación y la preferencia reproductiva pueden actuar conjuntamente para generar nuevas especies, aumentando la diversidad de la vida en cualquier ecosistema. Después de explorar la especiación alopátrica y simpátrica por separado, es importante analizar sus similitudes y diferencias, ya que ambas explican cómo surgen nuevas especies, pero mediante procesos distintos y con distintas implicaciones evolutivas. Comprender esta comparación nos permite apreciar la diversidad de estrategias que la vida utiliza para diversificarse. La especiación alopátrica ocurre cuando poblaciones de una misma especie quedan separadas por barreras geográficas que impiden el flujo génico. Estas barreras pueden ser montañas, ríos, desiertos o cualquier obstáculo físico que aísle a las poblaciones. Con el tiempo, la selección natural, la deriva genética y la acumulación de mutaciones generan diferencias genéticas, morfológicas y conductuales entre las poblaciones, hasta que ya no pueden cruzarse entre sí. La geografía, por lo tanto, es el motor principal de la especiación alopátrica, y su efecto es claro: la separación física inicial facilita la divergencia evolutiva. En contraste, la especiación simpátrica ocurre sin aislamiento geográfico. Las poblaciones coexisten en el mismo espacio físico, pero factores como divergencia ecológica, selección natural sobre distintos nichos, poliploidía o cambios en el comportamiento reproductivo producen aislamiento reproductivo. Aquí, la diferenciación se da principalmente por adaptaciones ecológicas y preferencias reproductivas, y no por barreras físicas. Aún compartiendo el mismo entorno, los subgrupos dejan de reproducirse entre sí, consolidando la formación de nuevas especies. Una diferencia clave entre ambas es el tiempo requerido. La especiación alopátrica puede ser relativamente gradual, dependiendo de la duración del aislamiento geográfico y la magnitud de las presiones selectivas. Por ejemplo, los pinzones de Darwin requirieron millones de años para desarrollar picos especializados y aislamiento reproductivo completo. En cambio, la especiación simpátrica puede ser más rápida en ciertos casos, como en plantas mediante poliploidía, donde la duplicación cromosómica puede generar nuevas especies en una sola generación. En términos de mecanismos de aislamiento reproductivo, la alopátrica se basa inicialmente en la separación física, que luego facilita la acumulación de barreras genéticas y conductuales. La simpátrica, en cambio, depende principalmente de barreras presigóticas, como aislamiento ecológico, conductual o temporal, que surgen dentro de la misma área geográfica. Sin estas barreras, la especiación simpátrica no podría consolidarse, dado que los individuos todavía comparten el mismo espacio y potencial de cruce. En cuanto a la influencia de la selección natural, ambos tipos de especiación se benefician de adaptaciones locales, pero de formas distintas. En la alopátrica, la selección actúa sobre poblaciones aisladas que enfrentan condiciones ambientales diferentes, promoviendo divergencia gradual. En la simpátrica, la selección puede ser más directa sobre características específicas que permiten explotar nichos distintos dentro del mismo entorno, como morfología, comportamiento o preferencias alimenticias. Otro punto de comparación es la interacción con el flujo génico. En la alopátrica, el flujo génico se interrumpe casi completamente debido a la barrera geográfica, lo que permite que las poblaciones evolucionen de manera independiente. En la simpátrica, el flujo génico todavía es posible al inicio,
pero disminuye progresivamente debido a la acumulación de diferencias ecológicas, de comportamiento o genéticas que impiden el apareamiento exitoso. Este flujo génico parcial hace que la especiación simpátrica requiera mecanismos más fuertes de aislamiento reproductivo. Ambos tipos de especiación contribuyen a la biodiversidad, pero en contextos diferentes. La especiación alopátrica explica la aparición de especies en islas, montañas y regiones aisladas, donde la geografía impone límites claros. La especiación simpátrica explica la diversidad dentro de un mismo ecosistema, como lagos, bosques o arrecifes de coral, donde la diferenciación ocurre sin separación física. Juntas, estas formas de especiación muestran que la vida puede diversificarse tanto a través del aislamiento espacial como de la especialización ecológica. Además, es importante reconocer que ambos procesos pueden interactuar. Una población puede experimentar inicialmente especiación alopátrica debido a aislamiento geográfico y, posteriormente, dentro de cada subpoblación, puede surgir especiación simpátrica por adaptación a distintos microhábitats o preferencias reproductivas. Esta interacción genera redes complejas de biodiversidad y explica la gran riqueza de especies en muchos ecosistemas, como lagos africanos, islas oceánicas y selvas tropicales. Finalmente, la comparación entre alopátrica y simpátrica ilustra que la especiación no es un proceso único ni lineal, sino un fenómeno dinámico influenciado por múltiples factores: geografía, selección natural, comportamiento, adaptación ecológica y genética. Comprender estas diferencias y similitudes nos permite interpretar patrones de diversidad biológica, reconstruir la historia evolutiva de las especies y anticipar cómo los cambios ambientales podrían afectar la especiación en el futuro. En resumen, mientras que la especiación alopátrica depende de barreras geográficas y divergencia gradual, la especiación simpátrica ocurre en un mismo espacio gracias a adaptación a nichos y aislamiento reproductivo emergente. Ambas son complementarias, reflejan la plasticidad y creatividad de la evolución, y juntas explican gran parte de la diversidad de vida que observamos en el planeta. Tras comparar la especiación alopátrica y simpátrica, surge un fenómeno estrechamente relacionado: la radiación adaptativa, que ocurre cuando una especie ancestral da lugar a múltiples especies descendientes que se especializan en distintos nichos ecológicos. Este proceso es una de las formas más visibles de diversificación de la vida y permite comprender cómo un linaje puede expandirse rápidamente, ocupando variados ecosistemas y adaptándose a diversas condiciones ambientales. La radiación adaptativa suele iniciarse cuando una especie coloniza un nuevo hábitat con recursos poco explotados. En ausencia de competencia intensa, los individuos comienzan a experimentar variaciones que les permiten aprovechar distintos nichos. Estas variaciones, reforzadas por selección natural, dan lugar a divergencias morfológicas, fisiológicas y de comportamiento, que con el tiempo producen aislamiento reproductivo y la formación de nuevas especies. Un ejemplo emblemático son nuevamente los pinzones de Darwin en las Islas Galápagos. A partir de un ancestro común, las poblaciones se dispersaron por las islas y comenzaron a especializarse en distintos tipos de alimento, desarrollando picos adaptados a semillas duras, frutas blandas o insectos. Cada tipo de pico representa una adaptación específica a un recurso, y la acumulación de diferencias morfológicas y conductuales condujo al surgimiento de múltiples especies. Este proceso muestra cómo una sola especie puede generar un conjunto diverso de formas adaptadas a distintos nichos. Otro ejemplo significativo se encuentra en los ciclídeos de los lagos africanos. En lagos como Malawi y Victoria, un único ancestro dio lugar a cientos de especies descendientes, cada una especializada en diferentes hábitats y fuentes de alimento. La radiación adaptativa en estos lagos es extremadamente rápida desde el punto de vista evolutivo, y refleja la capacidad de ciertos linajes para diversificarse de manera notable cuando se presentan oportunidades ecológicas y poca competencia inicial. La radiación adaptativa no se limita a aves o peces. En mamíferos, la diversificación después de la extinción de los dinosaurios permitió que los linajes ocuparan roles que antes estaban dominados por reptiles gigantes. Surgieron especies adaptadas a distintos tipos de alimentación, locomoción y reproducción, herbívoros y carnívoros, corredores y trepadores, nocturnos y diurnos. Este ejemplo ilustra cómo la radiación adaptativa puede estar vinculada tanto a oportunidades ecológicas como a cambios ambientales globales. En plantas, la radiación adaptativa también es evidente. La familia de las orquídeas, por ejemplo, ha producido miles de especies, cada una adaptada a polinizadores específicos y microhábitats únicos. La diversidad de formas, colores y estructuras reproductivas refleja cómo la especialización puede generar aislamiento reproductivo y divergencia rápida dentro de un linaje. La radiación adaptativa está estrechamente relacionada con la especiación. La aparición de múltiples especies descendientes a partir de un ancestro común requiere mecanismos de aislamiento reproductivo, ya sean geográficos, ecológicos o conductuales.
Así, la radiación adaptativa combina especiación alopátrica y simpátrica. La separación física puede iniciar la divergencia, mientras que la especialización ecológica dentro de un área compartida consolida la formación de nuevas especies. Un aspecto importante de la radiación adaptativa es que no siempre es gradual. En algunos casos, eventos ambientales abruptos, como cambios climáticos, colonización de nuevos hábitats o extinciones masivas, pueden acelerar la diversificación, generando múltiples especies en un periodo relativamente corto. La combinación de selección natural intensa, oportunidades ecológicas y baja competencia inicial permite que la radiación adaptativa sea un motor poderoso de diversidad biológica. Los ecosistemas insulares son particularmente propicios para la radiación adaptativa. La fragmentación geográfica y la presencia de hábitats variados facilitan la divergencia rápida de poblaciones colonizadoras. Además, la competencia limitada y la abundancia de recursos no explotados proporcionan un contexto ideal para que los linajes experimenten con adaptaciones morfológicas y conductuales, generando especies especializadas. La radiación adaptativa también evidencia la plasticidad evolutiva. Un mismo ancestro puede dar lugar a especies con morfologías, hábitos de alimentación y comportamientos radicalmente diferentes, demostrando cómo la selección natural actúa sobre la variabilidad genética para producir innovación biológica. Este proceso explica por qué ciertas familias de organismos, como los pinzones, cíclidos, mamíferos y orquídeas, presentan niveles extraordinarios de diversidad en comparación con otros linajes más conservadores. Finalmente, estudiar la radiación adaptativa nos ayuda a interpretar patrones de biodiversidad actuales y pasados. Nos permite entender cómo los ecosistemas se llenan de especies especializadas, cómo surgen endemismos y por qué ciertos hábitats, como islas o lagos aislados, presentan concentraciones extraordinarias de diversidad. La radiación adaptativa, en esencia, es una manifestación directa de la capacidad de la vida para diversificarse, adaptarse y prosperar en respuesta a oportunidades ecológicas y presiones selectivas. Hasta ahora hemos explorado la especiación alopátrica, simpátrica y la radiación adaptativa. Ahora es momento de considerar cómo el ritmo de la especiación puede variar a lo largo del tiempo, lo que nos introduce al modelo de equilibrio puntuado, una teoría que complementa la visión gradual de la evolución propuesta inicialmente por Darwin. Este modelo sugiere que las especies pueden experimentar largos periodos de estabilidad relativa, intercalados con episodios cortos de cambio evolutivo rápido, durante los cuales se forman nuevas especies. Según el modelo de equilibrio puntuado, la mayoría de las especies mantienen su morfología y comportamiento relativamente constantes durante millones de años. Este estado de equilibrio refleja adaptación estable a un entorno específico y eficiencia ecológica que no requiere cambios significativos. Sin embargo, cuando ocurren eventos ambientales abruptos, como glaciaciones, cambios en el nivel del mar, erupciones volcánicas o la aparición de nuevos hábitats, la presión selectiva aumenta drásticamente y las poblaciones pueden divergir rápidamente. Este periodo de cambio rápido, o puntos de especiación, conduce a la aparición de nuevas especies en escalas de tiempo relativamente cortas en términos geológicos. Un ejemplo ilustrativo se encuentra en los cíclidos de los lagos africanos, donde la colonización de nuevas áreas dentro del lago o la modificación de hábitats ha provocado ráfagas de especiación rápida, generando decenas de especies nuevas en pocos miles de años. En contraste, una vez que las especies se estabilizan en su nicho ecológico, pueden permanecer sin cambios significativos durante largos periodos, mostrando la fase de equilibrio. Este modelo se relaciona tanto con la especiación alopátrica como con la simpátrica. Por ejemplo, una población aislada geográficamente puede divergir rápidamente cuando coloniza un nuevo ambiente, experimentando un pico de especiación. Luego, tras ocupar los nichos disponibles, las especies resultantes entran en un periodo de estabilidad. De manera similar, en especiación simpátrica, cuando su población es dentro del mismo espacio geográfico encuentra nichos inexplorados o se desarrollan nuevas preferencias reproductivas, pueden surgir nuevas especies en un tiempo relativamente corto, seguido de largos periodos de estabilidad. El modelo de equilibrio puntuado también ofrece explicación para ciertos patrones de registro fósil, donde las especies aparecen de manera abrupta y luego permanecen sin cambios por millones de años, lo que históricamente había generado debate con la visión gradualista de Darwin. Esta teoría, propuesta por Neil Sheldrake y Stephen Jay Gould, sugiere que la evolución no siempre es lenta y continua, sino que puede estar caracterizada por episodios de especiación rápida intercalados con estabilidad prolongada. Además, la especiación rápida puede ser facilitada por factores demográficos, como pequeñas poblaciones aisladas que experimentan deriva genética intensa, mutaciones beneficiosas que se fijan rápidamente y presión selectiva intensa debido a nuevos desafíos ecológicos. La combinación de estas fuerzas puede acelerar la divergencia genética y favorecer la formación de especies en escalas de tiempo relativamente cortas.
Un ejemplo más de equilibrio puntuado lo encontramos en los mamíferos tras la extinción de los dinosaurios, hace aproximadamente 66 millones de años. La desaparición repentina de los grandes reptiles liberó numerosos nichos ecológicos, lo que permitió que linajes de mamíferos experimentaran ráfagas rápidas de especiación y diversificación, llenando roles ecológicos previamente ocupados por dinosaurios. Una vez establecidos, muchos de estos linajes permanecieron relativamente estables durante millones de años. El modelo de equilibrio puntuado también resalta la importancia de interacciones ecológicas y competencia. Cuando nuevos nichos aparecen o antiguos nichos se vacían, las especies pueden divergir rápidamente para explotarlos. Pero cuando el ecosistema alcanza un equilibrio, la presión selectiva disminuye y las especies tienden a permanecer estables. Esto demuestra que la velocidad de la especiación está estrechamente ligada a cambios ambientales y ecológicos, más que a una tasa constante de evolución. En el contexto de la biodiversidad actual, este modelo explica por qué ciertos linajes presentan muchas especies con divergencias recientes, mientras que otros linajes aparentan estabilidad morfológica y ecológica durante largos periodos. La interacción entre episodios de cambio rápido y estabilidad prolongada genera patrones complejos de diversidad y explica la distribución desigual de especies a lo largo del tiempo y el espacio. Finalmente, comprender la especiación rápida y equilibrada nos permite reconstruir la historia evolutiva de grupos taxonómicos y anticipar cómo las especies podrían responder a cambios ambientales futuros. La vida no evoluciona siempre de manera lenta y constante. En ocasiones, se producen explosiones de diversidad, seguidas por periodos de estabilidad prolongada, un patrón que refleja la capacidad de adaptación de los organismos y la influencia de factores ecológicos y geológicos en la evolución. Habiendo analizado los diferentes tipos de especiación y el ritmo al que ocurren, es fundamental comprender cómo la biología molecular ha transformado nuestra capacidad para estudiar estos procesos. Las evidencias moleculares ofrecen herramientas precisas para rastrear divergencias genéticas entre poblaciones, identificar linajes y confirmar casos de especiación que antes solo podían inferirse por diferencias morfológicas o conductuales. Los ADN y ARN se han convertido en indicadores clave de la divergencia entre poblaciones. Al comparar secuencias genéticas de individuos de distintas poblaciones, los científicos pueden calcular la distancia genética, es decir, el grado de diferencia acumulada a lo largo del tiempo. Cuanto mayor sea esta distancia, más probable es que las poblaciones hayan experimentado aislamiento reproductivo y especiación. Este enfoque permite reconstruir la historia evolutiva y estimar tiempos de divergencia con precisión sorprendente. Un ejemplo es el de los pinzones de Darwin, donde los análisis de ADN mitocondrial han confirmado que las diferentes especies presentes en las Islas Galápagos descienden de un ancestro común. Aunque las diferencias morfológicas, como la forma del pico, eran evidentes, el estudio molecular permitió establecer relaciones filogenéticas precisas y tiempos estimados de divergencia entre especies. Este tipo de evidencia respalda tanto la especiación alopátrica como la radiación adaptativa observada en este grupo. En los ciclídeos de los lagos africanos, los estudios moleculares han revelado la sorprendente rapidez de la especiación. Comparaciones de secuencias genéticas muestran que muchas especies divergieron hace apenas miles de años, un intervalo extremadamente corto en términos evolutivos. Esta información respalda el modelo de especiación rápida y radiación adaptativa, demostrando cómo la genética puede registrar cambios que la morfología sola no siempre revela. La comparación de genes específicos también permite identificar adaptaciones ecológicas. Por ejemplo, ciertos genes asociados a la morfología del pico en aves o a enzimas digestivas en peces se han modificado en paralelo con la especialización en distintos recursos. Estos cambios moleculares reflejan cómo la selección natural actúa sobre características específicas, promoviendo divergencia entre poblaciones y, eventualmente, formación de nuevas especies. Otro aporte fundamental de la biología molecular es la capacidad de estudiar híbridos y retrocesos evolutivos. Cuando poblaciones parcialmente aisladas se cruzan, los análisis genéticos permiten determinar qué genes se han mezclado y cuáles permanecen exclusivos de cada linaje. Este tipo de evidencia es crucial para entender casos de especiación incompleta o simbiosis genómica entre especies cercanamente relacionadas. La secuenciación del genoma completo ha abierto nuevas posibilidades. Al comparar genomas completos entre especies hermanas, los científicos pueden identificar regiones altamente conservadas, diferencias estructurales, duplicaciones génicas y mutaciones específicas que contribuyen al aislamiento reproductivo. Estos datos permiten reconstruir árboles filogenéticos con precisión y comprender no solo qué ocurrió especiación, sino cómo y por qué se produjeron las divergencias. En plantas, la evidencia molecular ha confirmado casos de poliploidía, un mecanismo de especiación rápida. La duplicación cromosómica genera individuos genéticamente distintos de sus ancestros,
y la comparación de secuencias nucleares y mitocondriales permite identificar estos eventos de manera precisa, incluso cuando la morfología externa no muestra diferencias claras al principio. La biología molecular también ha permitido estudiar especiación simpátrica. Por ejemplo, en insectos que se especializan en distintas plantas dentro de la misma región, los análisis genéticos revelan diferencias significativas entre subpoblaciones que ocupan distintos nichos. Aunque coexisten geográficamente, la genética confirma que la divergencia es real y que el aislamiento reproductivo está consolidando la formación de especies nuevas. Los marcadores moleculares, como microsatélites y SNPs, polimorfismos de un solo nucleótido, son herramientas esenciales para estudiar la diversidad genética dentro y entre poblaciones. Estos marcadores permiten medir flujo génico, identificar poblaciones aisladas y detectar indicios tempranos de especiación, incluso antes de que las diferencias morfológicas sean evidentes. Finalmente, la integración de evidencias moleculares con datos ecológicos y morfológicos ofrece una visión completa de la especiación. La genética confirma las relaciones entre especies, el aislamiento reproductivo y la divergencia adaptativa. La ecología explica cómo los nichos y la competencia moldean la divergencia, y la morfología refleja los cambios funcionales y adaptativos que acompañan a la formación de nuevas especies. Juntas, estas líneas de evidencia permiten comprender la especiación como un fenómeno dinámico, multifactorial y medible con precisión. Hasta ahora hemos discutido la especiación desde la teoría, la biología molecular y la radiación adaptativa. Sin embargo, la especiación también puede observarse directamente, tanto en estudios de laboratorio como en investigaciones de campo, lo que proporciona evidencia concreta de cómo las especies pueden divergir en tiempo relativamente corto bajo ciertas condiciones. En laboratorio, los experimentos con organismos de vida corta, como moscas de la fruta, Drosophila, o ciertos tipos de levaduras y bacterias, permiten observar procesos de especiación en acción. Al mantener poblaciones en condiciones ambientales diferentes, por ejemplo, cambios en temperatura, disponibilidad de alimento o presencia de depredadores simulados, los científicos han documentado la aparición de diferencias en comportamiento reproductivo, preferencia por hábitats específicos y divergencia genética. Con el tiempo, algunas poblaciones experimentales desarrollan aislamiento reproductivo parcial o completo, un paso fundamental hacia la formación de nuevas especies. Uno de los experimentos más conocidos se realizó con Drosophila melanogaster, donde distintas poblaciones fueron alimentadas con medios de cultivo diferentes y se mantuvieron separadas durante muchas generaciones. Con el tiempo, las moscas de cada población mostraron preferencias reproductivas por individuos de su propio grupo y evitaban aparearse con individuos de la población opuesta. Este aislamiento conductual observado en laboratorio es un ejemplo claro de especiación en acción, respaldando las teorías sobre aislamiento reproductivo y divergencia genética. Los estudios de laboratorio también permiten manipular factores genéticos de manera controlada, lo que facilita identificar mutaciones clave y genes asociados con adaptaciones específicas. Por ejemplo, cambios en genes que afectan la coloración, el comportamiento de cortejo o la tolerancia ambiental pueden observarse en poblaciones aisladas, mostrando cómo pequeñas modificaciones genéticas pueden generar barreras reproductivas y contribuir a la especiación. En el campo, la especiación puede estudiarse en contextos naturales, donde las poblaciones enfrentan presiones selectivas reales. Los ciclidos de los lagos africanos son un ejemplo perfecto. Investigadores han documentado cómo poblaciones de peces en distintos microhábitats han divergido rápidamente, desarrollando diferencias morfológicas, conductuales y genéticas que limitan el apareamiento entre ellas. Estos estudios muestran que la especiación no es solo teórica, sino un proceso observable en ecosistemas reales. Otro ejemplo de campo lo encontramos en insectos fitófagos, como ciertos escarabajos y pulgones, donde poblaciones que se especializan en plantas diferentes dentro del mismo territorio muestran aislamiento reproductivo emergente. A pesar de coexistir espacialmente, la divergencia ecológica y conductual observada confirma la especiación simpátrica en tiempo relativamente corto. Además, los estudios de campo permiten observar radiación adaptativa y equilibrio puntuado en la naturaleza. Por ejemplo, la colonización de nuevas islas por aves, reptiles o mamíferos puede generar ráfagas de especiación rápida, seguidas de periodos de estabilidad prolongada. La combinación de datos morfológicos, ecológicos y moleculares en estos estudios proporciona una visión completa del proceso evolutivo, mostrando cómo la especiación ocurre en condiciones naturales y cómo se mantiene la diversidad biológica. Los experimentos de laboratorio y los estudios de campo también permiten revisar hipótesis sobre la velocidad de la especiación, mostrando que en condiciones controladas o en entornos altamente favorables, nuevas especies pueden surgir en escalas de tiempo mucho más cortas que las predichas por modelos puramente gradualistas. Esto confirma la relevancia de la especiación rápida y el equilibrio puntuado en la naturaleza. Finalmente,
Estos estudios combinados muestran que la especiación es un proceso dinámico, multifactorial y observable, que depende tanto de la genética como del comportamiento, la ecología y la historia geográfica. La evidencia experimental y de campo no solo valida los modelos teóricos, sino que también permite anticipar cómo las especies podrían divergir o adaptarse frente a cambios ambientales futuros, como el calentamiento global, la fragmentación de hábitats o la introducción de especies invasoras. Tras haber recorrido los diferentes mecanismos de especiación y sus evidencias, surge la pregunta de por qué es relevante estudiar la especiación más allá de la teoría evolutiva. La especiación no solo explica la diversidad biológica, sino que tiene aplicaciones prácticas en conservación, manejo de ecosistemas y biología aplicada, siendo crucial para preservar la biodiversidad y entender cómo los organismos pueden responder a cambios ambientales. Uno de los aspectos más importantes es la conservación de especies endémicas, aquellas que existen únicamente en un área geográfica específica y que a menudo surgieron a través de especiación alopátrica o simpátrica. Los pinzones de Darwin, por ejemplo, son especies endémicas de las Islas Galápagos. Conocer sus procesos de especiación permite a los conservacionistas identificar cuáles poblaciones son únicas y requieren protección especial, evitando la pérdida de linajes genéticos irreemplazables. La especiación también es relevante para la gestión de biodiversidad en ecosistemas fragmentados. Cuando los hábitats se dividen por actividades humanas, como carreteras, represas o urbanización, las poblaciones pueden quedar aisladas, generando procesos de especiación alopátrica no deseada o pérdida de diversidad genética por deriva. Comprender estos mecanismos permite diseñar corredores ecológicos y estrategias de manejo que mantengan el flujo génico, equilibrando la preservación de la diversidad y la integridad de los ecosistemas. En biología aplicada y agricultura, el estudio de la especiación ayuda a mejorar la selección de cultivos y el control de plagas. Por ejemplo, el conocimiento de la especiación simpátrica en insectos fitófagos permite predecir cómo distintas poblaciones de plagas podrían divergir y adaptarse a cultivos específicos, lo que facilita la implementación de estrategias de control más efectivas y sostenibles. De manera similar, la especiación observada en plantas y microbios puede ser aprovechada para desarrollar variedades resistentes a enfermedades o cambios ambientales. La especiación también tiene implicaciones en biomedicina y microbiología. La divergencia de poblaciones bacterianas, que puede ser vista como especiación rápida, afecta la aparición de resistencia a antibióticos y la adaptación a distintos hospederos. Entender estos procesos permite anticipar y gestionar brotes de enfermedades, diseñar tratamientos más efectivos y comprender cómo los microorganismos evolucionan en respuesta a presiones selectivas. En conservación marina, la especiación explica la diversidad de arrecifes de coral, peces y moluscos, donde los procesos de aislamiento geográfico y ecológico generan especies únicas en cada arrecife o isla. La protección de estos ecosistemas depende de reconocer la historia evolutiva de sus especies, priorizando la preservación de linajes que representan procesos de especiación únicos. Además, la comprensión de la especiación es fundamental para restauración ecológica. En proyectos de recuperación de hábitats, es crucial seleccionar especies y poblaciones que mantengan variabilidad genética suficiente para adaptarse a cambios futuros. La evidencia molecular y el conocimiento de la historia de especiación ayudan a decidir qué poblaciones son más robustas y cómo combinarlas para restaurar ecosistemas funcionales y sostenibles. El estudio de la especiación también aporta información para políticas ambientales. La identificación de especies nuevas y endémicas influye en la legislación de protección ambiental, como la declaración de áreas protegidas y reservas de biodiversidad. Conocer cómo y dónde surgen las especies permite tomar decisiones basadas en la ciencia para conservar la riqueza biológica del planeta. Finalmente, la especiación es una herramienta para educación y concientización. Comprender cómo surgen nuevas especies y cómo interactúan con su ambiente fomenta el respeto por la biodiversidad y promueve acciones responsables hacia la naturaleza. Desde un enfoque ecológico y ético, estudiar la especiación nos recuerda que cada especie es un resultado único de la evolución y que su conservación tiene valor intrínseco y funcional en los ecosistemas. En resumen, la especiación no es solo un concepto teórico, sino un fenómeno con aplicaciones prácticas en conservación, biomedicina, agricultura, restauración ecológica y educación ambiental. Estudiarla permite preservar la diversidad genética, entender la adaptación de organismos a cambios ambientales y tomar decisiones informadas para proteger los ecosistemas, asegurando que la historia evolutiva de la vida continúe. Habiendo recorrido los distintos mecanismos de especiación, los ritmos evolutivos, las evidencias moleculares y los estudios de laboratorio y campo, es momento de reflexionar sobre el significado profundo de la especiación dentro de la evolución. Este proceso no solo explica cómo surgen nuevas especies, sino que también revela la dinámica y creatividad de la vida, mostrando cómo los organismos responden a cambios ambientales, ecológicos y genéticos para diversificarse y prosperar.
La especiación nos enseña que la vida es flexible y resiliente. A través de la especiación alopátrica, poblaciones separadas geográficamente encuentran caminos distintos, adaptándose a sus entornos específicos y generando diversidad. La especiación simpátrica, en cambio, muestra que incluso en el mismo espacio, la competencia, la selección natural y las preferencias reproductivas pueden conducir a la formación de nuevas especies, reflejando la capacidad de la vida para innovar sin necesidad de barreras físicas. El estudio de la radiación adaptativa ilustra cómo un solo ancestro puede dar lugar a múltiples especies que explotan distintos nichos ecológicos. Este fenómeno resalta la plasticidad evolutiva y la rapidez con la que pueden surgir linajes diversos cuando aparecen oportunidades ecológicas. Además, el modelo de equilibrio puntuado nos recuerda que la especiación no siempre es lenta y gradual, puede ocurrir en ráfagas cortas e intensas, intercaladas con largos periodos de estabilidad, creando patrones complejos en la biodiversidad. La integración de evidencias moleculares ha transformado nuestra comprensión de la especiación, confirmando divergencias genéticas, identificando genes clave y mostrando cómo el aislamiento reproductivo y las adaptaciones ecológicas se reflejan en el ADN. La genética permite reconstruir la historia evolutiva, detectar eventos de especiación rápida, poliploidía y divergencia conductual, y validar observaciones morfológicas y ecológicas con precisión científica. Los estudios de laboratorio y campo refuerzan la teoría con evidencia empírica, mostrando la especiación en acción en organismos de vida corta y en ecosistemas naturales. Observar cómo poblaciones divergentes desarrollan aislamiento reproductivo, preferencias por nichos específicos y cambios genéticos confirma que la especiación no es un concepto abstracto, sino un proceso real y medible. La relevancia de la especiación trasciende la teoría, impactando directamente la conservación y manejo de la biodiversidad. Conocer cómo y dónde surgen nuevas especies permite proteger linajes endémicos, diseñar estrategias de restauración ecológica, gestionar recursos naturales de manera sostenible y anticipar respuestas evolutivas frente a cambios ambientales y humanos. La especiación también tiene aplicaciones en agricultura, biomedicina y educación ambiental, mostrando que la evolución está profundamente conectada con la vida humana y la gestión responsable de los ecosistemas. Al reflexionar sobre la especiación, se evidencia que la vida es un proceso continuo de cambio, adaptación y diversificación. Cada especie es un testimonio de la interacción entre genética, selección natural, comportamiento y entorno. La diversidad que observamos hoy es el resultado de millones de años de especiación, extinciones y radiaciones adaptativas, y nos recuerda la interconexión entre todos los seres vivos. Finalmente, comprender la especiación nos invita a valorar la biodiversidad y la historia de la vida. Cada organismo representa un camino evolutivo único, un conjunto de adaptaciones que le permitió sobrevivir y reproducirse. La pérdida de especies no solo significa desaparición de organismos individuales, sino también de historias evolutivas, innovaciones genéticas y adaptaciones que no se repetirán. La especiación, por tanto, es un llamado a la reflexión sobre nuestro papel como guardianes del planeta y sobre la importancia de conservar la riqueza biológica que nos rodea. En conclusión, la especiación no es un proceso aislado ni lineal, es una manifestación de la creatividad de la vida, que opera a través de aislamiento geográfico y ecológico, divergencia genética, selección natural, adaptación a nichos y cambios ambientales. Comprenderla nos permite interpretar la diversidad biológica, proteger ecosistemas, anticipar respuestas evolutivas y, sobre todo, reconocer el valor único de cada especie como parte de la historia continua de la vida en la Tierra. La especiación nos enseña que la vida siempre encuentra caminos para diversificarse, adaptarse y florecer, y que cada especie es un testimonio de millones de años de evolución y adaptación.